Trono de los Arcanos Mágicos apoya nuestros canales con tus donaciones en Patreon. Gracias. Capítulo 881. Hades mano derecha. Dentro de la iglesia Radiance, el Señor de la Muerte, convertido en una sombra, no atacó de inmediato. Después de descubrir la ubicación de Francois, retrocedió hasta un rincón oscuro fuera de la habitación mientras esperaba el cambio de la noche al día y el momento en que se abriera la puerta de la catedral. Ese sería el momento en que Francois estaría más relajado y descuidado. Si lanzara un hechizo ahora mismo, Francois posiblemente podría sentir el peligro y la defensa a tiempo. Como iban a luchar en una catedral, no estaba seguro de poder derrotar a Francois cuando aún no se había recuperado a su estado máximo. Aunque la catedral estaba protegida por el dios de la verdad y las luces estaban encendidas toda la noche, todavía había oscuridad donde las luces no podían llegar. El Lieja de la Muerte estaba en él como si se hubiera fundido en la oscuridad. En el pasillo donde se desplegó el círculo de transmisión, Francois se puso de pie y esperó con impaciencia el mensaje. Es posible que otras personas no lo sepan, pero él sabía muy claramente que esta noche tendría lugar un resultado relativo a su futuro, si no a la situación del mundo. La luz sagrada repentinamente surgió y brilló en el círculo, iluminando toda la habitación y haciéndola tan brillante como el día. El aire del poder divino lo cubrió todo. ¿Hay algún resultado? Francois inmediatamente miró fijamente el círculo. En este momento, dos manchas rojas emergieron repentinamente en la oscuridad. El Señor de la Muerte había intuido la mejor oportunidad para atacar. Las ondas creadas por el círculo de transmisión podían cubrir todos los rastros antes de que se lanzara un hechizo, particularmente cuando la atención de Francois estaba fija en el mensaje. Levantó la mano derecha y la manga larga negra de su túnica mágica se movió hacia atrás de forma natural, revelando una mano pálida que estaba completamente seca. Cada centímetro de piel y cada hebra de la mano era diferente y estaba llena de muerte. A medida que se reunían en las runas de la inmortalidad, un vago aire negro apareció y se manifestó una intensa desolación. Parecía que el reino de los muertos había sido recreado por la palma. Tananois curvó 4 dedos y dejó solo el índice. La uña marchita brillaba en el misterioso negro y gris. Mientras dejaba escapar los sonidos ásperos que otras personas no podían escuchar, rostros espirituales aparecieron a su alrededor, retorciéndose y enfureciendo, pero todos fueron arrojados a la desolada oscuridad en la punta del dedo índice, matándolo pálido. El cuerpo del Señor de la Muerte se volvió gradualmente transparente y no era diferente de los rostros espirituales. Luego, fue absorbido por su propio dedo índice, dejando nada más que un dedo pálido y gris en el lugar. ¡Ah! Un grito miserable estalló de repente, y una cara borrosa salió volando de la punta del dedo con la boca bien abierta. Cubrió la distancia al instante y se abalanzó sobre la espalda de Francois. ¿Asesinato? Francois miró confundido el círculo de transmisión. No entendía por qué sufriría un asesinato en la iglesia Radiance fuertemente custodiada. Una luz brillante salió de su cuerpo. Se activaron elementos extraordinarios e intentaron evitar que la cara se filtrara. Sin embargo, el dedo, que ya se había vuelto negro, blanco y gris, apareció de repente ante Francois. Pasando a través de la defensa que estaba casi rota, golpeó suavemente su frente. El ataque inicial fue el hechizo más poderoso y único del Señor de la Muerte al que había llamado Resonancia de la Muerte. Los otros hechiceros le habían dado un apodo: Dios de la Llamada de la Muerte. Su dedo en la segunda ola de ataque fue el único objeto legendario que tenía el Señor de la Muerte, la mano derecha de Hades, que solo podía usarse una vez. El rostro confuso y conmocionado de Francois se congeló, y su cuerpo rápidamente se volvió negro y gris. Fernando voló silenciosamente en el aire, solo para descubrir que la catedral de la ciudad temblaba violentamente como si tuvo un terremoto. Después de solo un momento, la tierra se agrietó y un espacio por donde fluía el magma rojo consumió la catedral como la boca de un monstruo. El aire de un poder divino legendario estalló en la catedral y una luz sagrada se elevó hacia el cielo. Sin embargo, fue envuelto en una bola negra y tirado hacia abajo. Volando cada vez más lentamente, comenzó a descender en lugar de ascender después de solo 3 segundos, cayendo directamente en el magma hirviendo. Entonces, la grieta de la tierra se cerró, y no hubo señales de un terremoto, excepto por la catedral desaparecida y los clérigos que estaban adentro. El control de la tierra de tal extensión, Fernando sintió que era la superpotencia más increíble de la clase terrestre que había visto. Por supuesto, lo mejor que había visto eran solo los hechizos similares de los hechiceros del noveno círculo.
Además, el ataque está dirigido a la iglesia, a partir de eso, concluyó que lo hizo un amigo en lugar de un enemigo. Entonces, aterrizó lentamente y esperó el amanecer para poder colarse en la ciudad y descubrir qué sucedió. En el Brick Hall de Lance, la ciudad santa, la barba y el cabello del anciano papa eran completamente blancos, y sus arrugas parecían caer de su rostro. Era demasiado mayor para ser un ser humano vivo. Con una corona sagrada y sosteniendo el bastón de platino, miró a los grandes cardenales y a los caballeros divinos abajo con ojos tan claros como antes. A excepción de los miembros que están obligados a vigilar las fortalezas, todos los grandes cardenales están aquí. Su voz era solemne pero benevolente. Después de una pausa, levantó el bastón de platino y anunció con seriedad. El Señor ha designado un nuevo papa en un oráculo. En cuanto a mí, esta noche regresaré a los brazos del Señor en Mountain Paradise. Todos los grandes cardenales bajaron la cabeza y dijeron respetuosamente. Esa es la gracia del Señor. Sus contribuciones a la Iglesia son tan vastas como el océano ilimitado. El viejo papa asintió suavemente. Nuestras contribuciones son exactamente nuestras ganancias. Por la presente anuncio el oráculo del Señor. El nuevo papa será, sus ojos pasaron por los rostros de algunos grandes cardenales. Satisfecho con su tranquilidad y devoción, levantó la voz y dijo. Griffith. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Un hombre de mediana edad con una túnica limpia salió y cayó de rodillas piadosamente. Su piel era oscura y su rostro era sencillo. Lo único que lo diferenciaba de los campesinos era que no tenía tantas arrugas y cada uno de sus movimientos estaba lleno de encanto. Solo la verdad vive para siempre. Todos los demás grandes cardenales cayeron de rodillas y se dibujaron cruces en el pecho. Entonces, todos se pusieron de pie y vieron a Griffith caminar por los 7 escalones. Mientras Griffith daba cada paso, las canciones santas y eternas, el marfil y la luz sagrada, y los ángeles parecidos a la arena aparecían uno tras otro, haciendo que Griffith pareciera estar caminando en el reino del Dios de la verdad. Lance estaba cubierto de una abrumadora luz sagrada. Todos los clérigos y creyentes se arrodillaron y rezaron. La proyección de Mountain Paradise apareció en el aire, arrojando un rayo de luz sagrada sobre Griffith, que parecía un halo. Griffith subió hasta el último escalón y se hizo cargo del bastón de platino del viejo papa con solemnidad y respeto. Luego, se volvió hacia los grandes cardenales y levantó el bastón en alto. En ese momento, una voz sagrada e intimidante descendió de las alturas infinitas. Tu santo nombre será Gregory. El viejo papa sonrió. Su cuerpo de repente se volvió transparente, como si fuera el Espíritu Santo más puro. Luego, se derrumbó en innumerables puntos sagrados de luz que volaron hacia la proyección de Mountain Paradise. Griffith dibujó una cruz en su pecho y declaró con una voz que resonó en todo Lance, como lo hicieron todos los papas cuando fueron coronados, a partir de hoy, seré Gregory. Todos los grandes cardenales volvieron a caer de rodillas. Solo la verdad vive para siempre. Al frente de los grandes cardenales había un hombre de cabello dorado con una túnica blanca. Su rostro estaba cincelado, y era alto y guapo, excepto que su nariz levantada era un poco intimidante. En este momento, estaba más concentrado y dedicado que cualquier otro gran cardenal en el lugar. Detrás de él, algunos de los grandes cardenales bajaron aún más la cabeza, evitando que otras personas vieran sus caras. ¿Qué? ¿Este lugar ha sido tomado por la Madre Dios de la Tierra? Fernando había imaginado un nuevo escenario en el que podría encontrarse con algunos hechiceros poderosos, o alguien había convocado a un duque diablo, o el dragón de oro primordial atacaba inesperadamente. Poco esperaba que el lugar se convirtiera en el territorio de la Iglesia de la Madre Dios de la Tierra. No necesitaba investigar en absoluto. Después de que se coló en la ciudad, muchos sacerdotes de la Madre Dios de la Tierra comunicaron el hecho a los creyentes. ¿Fue la Madre Diosa de la Tierra quien mató al gran cardenal la última vez? Eso tiene sentido. Solo la leyenda superior que es mejor en los hechizos de la clase terrestre podría haber matado a un gran cardenal que estaba bajo la protección de la catedral, así que fácilmente, Fernando estaba muy iluminado. De hecho, Douglas, Arnold y él habían especulado que la religión hereje, que se levantó contra el imperio mágico con la santa verdad desde que comenzó la guerra del amanecer, eventualmente se volvería contra ellos después de que la santa verdad se hiciera demasiado poderosa. Los casos anteriores habían probado eso, como el dios Sol que fue asesinado por la llegada de Dios. Sin embargo, no esperaba que la Madre Diosa de la Tierra se revelara tan repentinamente.
El resultado podría haber sido diferente si la madre diosa de la tierra traicionó durante el ataque de Lance. Fernando pronto aceptó el hecho de que la madre diosa de la tierra había traicionado a la santa verdad, pero sintió pena de que también sucediera. Tarde. Pensó para sí mismo. Tal vez debido a la supresión de la santa verdad sin el papa, el ejército de coalición finalmente decidió hacer compromisos importantes con la madre dios de la tierra. De pie fuera de la iglesia de la madre diosa de la tierra que se acababa de establecer, Fernando vaciló un momento pero decidió no entrar. Después de todo, había muchos brujos entre los vigilantes nocturnos y los sacerdotes de la madre diosa de la tierra debe ser demasiado sensible en este momento para confiar en él. También podría ir a Alto lo antes posible y buscar amigos con los que estuviera familiarizado. Antek siempre me dijo que su compañero de clase Stannis tenía un talento extraordinario y estaba a punto de convertirse en un hechicero legendario. Jeje. Será mejor que lo conozca en persona. Fernando intentó salir de la ciudad al recordar sus correspondencias con su amigo. Cuando pasó junto a dos sacerdotes, de repente escuchó a uno de ellos hablando con el otro en voz baja. Griffith ha tenido éxito como papa. Su santo nombre es Gregory. ¿Ha nacido el nuevo papa? Fernando quedó brevemente aturdido. ¿Qué piensa Iván? Tenía que ir a Alto inmediatamente para averiguarlo. Capítulo 882 Malos buenos amigos. Era mediodía. La antigua y magnífica ciudad de Alto se encontraba junto al río Bellen, mirando hacia los pueblos que la rodeaban. El muro de la ciudad no estaba en negro, que era lo que a la mayoría de los hechiceros les hubiera gustado. Era de color amarillo oscuro porque era tan antiguo como el cielo eterno. Aunque Fernando no se atrevió a volar, aún así llegó a la ciudad central del imperio un par de días después ya que no descansó por la noche. Se lavó la ropa y caminó hasta la puerta de la ciudad, defendida por una docena de hechiceros. Su líder reveló el aire inconfundible de que era un archimago. Era el mediodía abrasador, pero los campesinos, comerciantes y ciudadanos que entraban y salían de la ciudad no se redujeron en absoluto. Uno no podía evitar sentir la vivacidad y exuberancia de Alto. Detener. Un hechicero de rango medio detuvo a Fernando con cautela. En un período tan lleno de acontecimientos, nadie quería que los vigilantes nocturnos lo mataran. Debido a que Fernando vestía una túnica mágica roja, todos los hechiceros dirigieron su atención hacia él. Todos ellos parecían serios excepto el archimago, como si lo atacaran sin descanso si algo salía mal. Fernando dijo en voz alta. Soy de Olm. Estoy aquí para buscar a mi buen amigo Antek. Es un alumno del rey de la pesadilla. Antek era simplemente un rango superior que acababa de llegar al sexto círculo. No podría haber sido conocido por mucha gente. Entonces, en caso de accidente, Fernando simplemente mencionó el nombre de su maestro, el legendario hechicero rey de la pesadilla. El destino de su clase era exactamente rey de la pesadilla, como Maskeline, que solía gobernar la ciudad en el pasado. Su libro de astrología y elementos tenía solo dos clases legendarias, profeta y señor de los elementos. Para obtener más clases legendarias, habría que hacer suficientes contribuciones al imperio para entrar en la Torre de los Dioses, la biblioteca del imperio en Antifler, para estudiarlas. En el apogeo del imperio mágico de Sylvanas, los hechiceros estaban tan confiados que creían que los expertos legendarios eran dioses mortales y que las diferentes clases eran dioses de diferentes reinos. Entonces, la biblioteca del imperio fue nombrada Torre de los Dioses. Sin embargo, el surgimiento de la santa verdad hizo que los dioses cayeran en polvo. ¿El rey de la pesadilla? Ahora que se mencionó el nombre de un hechicero legendario, el archimago de la puerta se mostró mucho más serio y amigable. Fernando asintió. Sí, pero no lo conozco. Solo conozco a su alumno Antek. Estaba demasiado orgulloso para fingir conexiones con un hechicero legendario. Un tipo extrañamente honesto y los hechiceros no podían comprender el orgullo de Fernando y solo presumían que era tonto porque se había dedicado demasiado a su investigación. El archimago de la puerta sonrió. Conozco a Stannis, otro estudiante del rey de la pesadilla. Escuché el nombre de Antek de él antes. Así que puedes entrar. ¿Eh? Fernando se sorprendió de su privilegio. ¿Lo dejaron entrar tan fácilmente? Ni siquiera preguntaron su nombre. El archimago confundió el aturdimiento de Fernando con no recordar a Stannis o no creer lo que dijo. Entonces, dijo en voz baja, Stannis es el mejor alumno del rey de la pesadilla. Antek debe haberlo mencionado antes, ¿verdad? Su mundo cognitivo se ha solidificado a medias desde hace medio año, y se le considera una leyenda a medias. Jeje.
Quizás veamos dos reyes de la pesadilla en una ciudad algún día. ¿Su mundo cognitivo se ha medio solidificado? Fernando había pensado que él, que casi llegaba al octavo círculo, era el mejor de los jóvenes brujos de su generación. No sabía que Stannis, que no era mucho mayor que él, ya había alcanzado ese nivel. Sí. Podría intentar hacer un gran avance en poco tiempo. Es un verdadero genio para las ilusiones y los sueños. La envidia del archimago era obvia. El límite entre el noveno círculo y el legendario era estrecho, pero las diferencias eran demasiado grandes. En lugar de asentir, Fernando dijo con entusiasmo: yo también sé un par de cosas sobre ilusiones. Estaba insinuando que podía comunicarse con Stannis y ver si este verdadero genio merecía su nombre. Nunca alabaría, envidiaría o admiraría a nadie. El archimago, sin embargo, pensó que un hechicero que era bueno con las ilusiones había venido a pedir la guía de Stannis y el rey de la pesadilla. Eso no era raro, particularmente cuando estaba familiarizado con el alumno del rey de la pesadilla. ¿Cómo te debería llamar? Después de que Fernando mencionó al rey de la pesadilla, sintió que era necesario conocer a este hechicero de rango superior. Soy Reece Brown. Puedes llamarme Reece. Ese es el protocolo correcto. Fernando pensó. Soy Fernando Brastar. Prefiero que me llamen Fernando. Reece hizo una pausa y preguntó vacilante. Tu apellido sugiere que eres del Imperio Aso, ¿no es así? Fernando asintió. Sí, pero mi maestro es un hechicero del Imperio. Reece no confirmó más su identidad, como si estuviera seguro de la veracidad de Fernando. Dijo con una sonrisa. Fernando, entra. Antec ya te está esperando. A veces deberíamos hablar sobre el conocimiento mágico. ¿Qué? ¿Antec me está esperando? ¿Ya tengo permiso para entrar? ¿No es necesario que examines mi identidad? ¿No temes que me haya rendido a la iglesia y me haya convertido en un vigilante nocturno? Fernando sintió que tenía más y más preguntas después de conocer a Douglas. Con una sonrisa extraña, Reece dijo. Tenga la seguridad. No hay vigilantes nocturnos en Alto. Mire, ¿no está Antec allí? Siguiendo su dedo, Fernando vio a un joven con un monóculo. Era delgado y pálido, con el cabello desordenado, pómulos en alto y barba sin recortar. El olor repugnante de él sugirió que no había salido de la sala de meditación o del laboratorio durante mucho tiempo. Te ves tan terrible como antes, Fernando se burló de Antec sin rodeos. Y no sabes cómo arreglarte en absoluto. Con una expresión amarga, Antec dijo. Ya sea que me arregle o no, nunca le agradaré a ninguna hechicera hermosa. Solo alguien tan guapo como usted merece ser elegido. Había indicios de envidia y celos en su tono. ¿Has considerado modificar tu rostro? Fernando no consideró en absoluto los sentimientos de Antec. Antec, sin embargo, lo pensó detenidamente y dijo. Pocas personas en nuestra torre mágica son buenas para la modificación física, y no confío en otras personas, por temor a volverme aún más feo. Jeje. Sigues siendo un cobarde que no se atreve a intentar confiar. No deberías haber estudiado después del rey de la pesadilla, y deberías haber ido a la torre de las desgracias. Fernando fue particularmente malo hoy. La Torre de las Desgracias era el semiplano de Lord of Misfortunes, un hechicero legendario que ya había perecido en Antifler. Antec no era tan cobarde frente a su amigo al que conocía desde hacía años. Dijo con orgullo. Mi maestro dijo que soy muy dotado para los sueños, y soy más adecuado para esconderme en algún lugar seguro y manipular los sueños. Sí. De hecho es adecuado para cobardes, dijo Fernando. Antec sonrió de repente. Fernando, déjame contarte una historia. ¿Eh? ¿Una historia? Fernando no siguió a Antec. De repente sintió que su amigo tenía algo que no podía entender desde la última vez que se conocieron 10 años antes. Antec condujo a Fernando a través de la puerta hacia la concurrida zona del mercado. Los vampiros bajo sus sombrillas, los elfos que abrazaban la luz del sol, los dragones que se detenían en los techos y los seres humanos que iban y venían hacían que el lugar fuera diverso y encantador. El señor del abismo, el buen amigo de mi maestro, es uno de los mejores expertos en la fusión del linaje y la modificación corporal. Cuando era joven, su buen amigo se burlaba de él por ser demasiado horrible. Sin embargo, tiene muchas amantes, ¿verdad? Ahora, dijo Antec en un tono tranquilo. Fernando no tenía envidia en absoluto. Es un legendario. Nadie puede rechazarlo. En el Imperio Mágico, los hechiceros legendarios tenían grandes privilegios. Mientras no mataran a nadie demasiado importante, solo serían multados por asesinato. Luego, se rió entre dientes.
Entonces, ¿eso es lo que solías animarte a ti mismo? ¡Qué inspirador! Eso no es importante. Lo importante es que cuando el señor del abismo estaba solo en el séptimo círculo y no tan fuerte como su amigo, emboscó y mató a su amigo después de haber tenido suficientes burlas, antes de convertir a su amigo en un perro demonio. Antek de repente parecía encantado. Fernando quedó atónito por primera vez durante su interacción con Antek. Dijo con el rostro helado. ¿Quieres que te dé las gracias por no matarme? Sí, pero no me atrevo a hacerlo, respondió Antek con una sonrisa. Ya estaba satisfecho de ver la expresión del rostro de Fernando. Fernando estaba a punto de rugir cuando vio a un vampiro luchando contra un elfo en la avenida más adelante. La explosión de los poderes sobrenaturales de rango superior había demolido muchos edificios. ¿Nadie los va a detener? ¿Alto estaba tan desregulado? Entonces, quizás la iglesia no necesitaba atacarlos en absoluto. Se matarían unos a otros después de un tiempo. Antek de repente sonó extremadamente extraño. Preguntó, divertido y confuso. Fernando, ¿has fingido ser una niña? ¿Cómo supiste? Fernando estaba bastante sorprendido. ¿Cómo se pudo haber contagiado tal cosa a Alto? Antek señaló a su lado. Ella está aquí. Conmocionado, Fernando miró a su lado derecho, solo para descubrir que una pequeña belleza de ojos rojos estaba parada junto a él hombro con hombro, excepto que se veía bastante confusa. Estaba perdido al principio, antes de decir con gran iluminación. ¿Es esta ciudad Alto mi sueño? No, es nuestro sueño, respondió Antek con una sonrisa. Fue mucho más atrevido cuando hablaron de eso. ¿Nuestro sueño, así como el de ellos? Fernando frunció el ceño y señaló a los seres humanos, elfos, dragones, vampiros y enanos que los rodeaban. Antek asintió con la cabeza. Este lugar está basado en los sueños de todas las criaturas vivientes en el Alto Real. Ahora que has venido a este lugar, te has unido naturalmente al sueño. Es apenas posible que los traidores se escondan en tales sueños. Esto es, demasiado extraordinario para que lo logre tu maestro. ¿Ha alcanzado el nivel 3 de legendario? Es imposible incluso para las leyendas del nivel 3. Fernando tenía un profundo conocimiento de las ilusiones y leyó muchos libros sobre las batallas de las leyendas. Antek se rió entre dientes. ¿Has olvidado que el príncipe Drácula está en Alto? Capítulo 883. Una cita. Él. No es de extrañar y Fernando dijo en voz baja. Aunque Real Dream era un hechizo de vampiros dotado naturalmente, el príncipe Drácula, que era un vampiro legendario, era el único que podía conectar los sueños de tantas personas sin privarlos de sus habilidades de pensamiento. Abel, que había muerto, era más fuerte que Drácula en general, pero no era tan bueno como Drácula en términos de sueño real. Se dijo que además de conectar el sueño de todos, Drácula también podría fundamentar su sueño con sus talentos. Las criaturas en él parecían reales y podían pensar y comunicarse, pero no sabían que eran falsas y parte de un sueño. Antek continuó explicando a Fernando, Treama Alto cubre al Alto Real en caso de ataques repentinos de la iglesia. Además, hay muchas contradicciones entre vampiros, elfos, dragones, enanos y seres humanos. Pueden estallar mayores conflictos si son reprimidos todo el tiempo. Es mejor así. Ya que es solo un sueño, son libres de desatar su odio como quieran, y resucitarán después de que mueran. Luego, sonrió con orgullo. La mayor parte del poder de Dreama Alto provino del príncipe Drácula, pero mi maestro, Stannis, mis otros compañeros de clase y yo estamos haciendo nuestras contribuciones. Es por eso que sentí tu entrada y vine a buscarte tan rápido. Fernando miró a su tímido amigo y descubrió que finalmente emanaba su confianza. Resopló y dijo. No creo que sus contribuciones sean más grandes que una uña. Eso es correcto. No he avanzado al rango superior por mucho tiempo. Antek estaba bastante orgulloso de eso. Convertirse en un hechicero de alto rango era su sueño de la infancia. En cuanto a los rangos superiores, ni siquiera se atrevió a soñar con eso en ese entonces. Fernando chasqueó la lengua y centró su atención en la batalla. Cuanto más miraba, más sorprendido estaba. No podía decir que los talentos, habilidades y armas del vampiro y el elfo fueran falsos en absoluto. Incluso las secuelas de su batalla fueron tan reales. Este sueño real no es ni la mitad de malo de lo que imagino, admitió de mala gana. Antek conocía muy bien la personalidad de su amigo. Simplemente abrió la boca y se rió entre dientes. Fernando no estaba enojado por eso. De repente recordó algo más. ¿Drácula está en Alto? ¿No debería estar en Tria o en algún lugar cerca de Lance ahora mismo?
¿Se había suprimido por completo el contraataque del ejército de coalición? Hace un par de días, Griffith se convirtió en el nuevo papa y pasó a llamarse Gregory. El mismo día, las 5 leyendas principales, a saber, el príncipe Drácula, el dragón primordial del tiempo, la reina elfa, la diosa madre de la tierra y el maestro del océano ilimitado, así como el rey sol, el mentor estelar, el señor de los elementos, los eruditos de la torre, el maestro de invocación, el maestro de la transformación, el rey de los demonios, el semidios Lich, el dragón rojo primordial, y princesa Ate y más de 10 expertos de nivel 3, atacaron a Lance de nuevo. Eran las fuerzas más grandes en el plano principal excepto el Mastermind en la cordillera oscura. Antek estaba triste de repente cuando le presentó la situación del ejército de coalición a su amigo. Al igual que el Rey Sol, el mentor estelar ya no era la leyenda que creó la escuela de astrología. El maestro del océano ilimitado también estuvo involucrado. Y aún así falló. Fernando preguntó solemnemente. Antek asintió. El amo del océano ilimitado tuvo que participar en la batalla. Si la Iglesia ganaba, el océano nunca estaría en paz. Entonces, los 9 generales marítimos y otras fuerzas marítimas atacaron las ciudades costeras de la Iglesia al mismo tiempo, estancando a los santos, los grandes cardenales y los caballeros legendarios. En cuanto a él, vino a Lance en secreto para la batalla. Después de una pausa, dijo con bastante tristeza. La Iglesia estaba preparada para eso. Además, Gregory mostró las capacidades de un verdadero semidios. Junto con la ayuda del Rey Ángel, Iván, Rudolf, Félix, Offenberg y Orbarit, derrotaron nosotros sin ninguna pérdida. Si no nos hubiéramos retirado a tiempo, muchos de nosotros hubiéramos perecido. Tan fuerte como un semidios inmediatamente después de la sucesión, parece que el nuevo papa es un semidios, ya sea que el viejo papa muriera antes de la llegada de Dios, murmuró Fernando. Ciertamente fue un hecho desgarrador. Luego, preguntó con seriedad. ¿Murió alguna leyenda importante? ¿Fue la llegada de Dios usado? Antek estaba de mejor humor. Bueno, el nuevo papa no realizó la llegada de Dios. Parece que tiene que acostumbrarse antes de que pueda comprender la llegada de Dios. De lo contrario, podría haber aplastado la confianza del ejército de la coalición matando a una leyenda importante con la llegada de Dios. Fernando siempre había despreciado a todos los clérigos, incluido el Papa, creyendo que podían perder su fuerza con la misma facilidad que la obtenían. No necesariamente, argumentó Antek inconscientemente. Si el Papa mata a otra leyenda importante con la llegada de Dios, el resto de ellos definitivamente se asustará y trabajará aún más duro para eliminar la amenaza. ¿Cuántas veces más de la llegada de Dios podría realizar el Papa? Si todos fueran hechiceros del imperio, esa es una posibilidad, pero Drácula, Damisos, la reina elfa, la diosa madre de la tierra y el maestro del océano ilimitado tenían sus propios conflictos. Algunos de ellos eran incluso enemigos mortales. ¿Quién se habría sacrificado para tomar la segunda llegada de Dios del Papa para que otras personas pudieran matar al Papa cuando estaba debilitado? Fernando señaló rápidamente la ilusión de Antek. Antek se mantuvo fiel a su opinión. No depende de ellos quién iba a ser sacrificado, sino del Papa. Si retrocedieran, solo serían asesinados por el Papa uno tras otro en el futuro. Solo podían arriesgarse. Jeje. Qué ingenuo. El Papa sigue siendo un semidios sin la llegada de Dios, se burló Fernando antes de mirar al cielo. A menos que la luna de plata se recupere antes de que el Papa pueda usar la llegada de Dios nuevamente. Sí. Ese es el mejor escenario, dijo Antek esperanzado. Si no hay otra opción, simplemente, luego, de repente se detuvo y miró hacia adelante, como si se sintiera atraído por la batalla que estaba a punto de terminar. ¿Vas a qué? Fernando lo persiguió confuso. Se dio cuenta de que los hechiceros también debían tener sus propios planes. Antek se rió entre dientes. Nos retiraremos a la cordillera oscura. El entorno es complicado allí y ya no temeremos a la iglesia. Jeje. Un cobarde mentiroso, comentó brevemente Fernando. De verdad. Eso es realmente lo que pienso, dijo Antek con sinceridad. Fernando reveló el hecho sin piedad. No creo que otras personas piensen lo mismo que tú. Por más complicada que sea la cordillera oscura, la iglesia no dejará ningún lugar para que te escondas después de avanzar poco a poco. Jeje. Lo sabrás para entonces. Antek lo mantuvo confidencial. Está bien, te llevaré al verdadero alto, aunque sería genial vivir en esos sueños. No seas adicto.
Los ilusionistas cautivados por sus propios sueños, tarde o temprano perderán la cabeza, le recordó Fernando. Antek asintió y no dijo nada. Puso su mano sobre el hombro de Fernando mientras las olas se esparcían por su cuerpo. La escena ante los ojos de Fernando de repente se estremeció y se volvió borrosa antes de desmoronarse. La oscuridad se desvaneció y Fernando volvió a ver la luz del sol. La antigua ciudad de Alto estaba frente a sus ojos. Al final resultó que, todavía no había entrado por la puerta. A su lado, Antek apareció, hablando con él y guiándolo a través de la puerta fuertemente custodiada, que estaba destinada a evitar que los vigilantes nocturnos especiales que eran inmunes a los sueños entraran en el Alto Real. El verdadero Alto estaba vacío, sin un alma ni ningún ruido. Parecía una tierra pálida de fantasmas. La mayoría de la gente está durmiendo. Antek le señaló la cabeza. La comida que comen en sus sueños es del poder del príncipe Drácula. Puede llenar directamente su energía. No creo que la gente común pueda vivir en tales sueños por mucho tiempo, dijo Fernando solemnemente. Antek asintió con la cabeza. 3 años como máximo. Se les despierta de forma regular para ayudar a su recuperación. Bueno, Fernando, quiero pedirte un favor, de repente tartamudeó y se sonrojó, incapaz de decir nada después de mucho tiempo. Un cobarde que ni siquiera puede pedir un favor. Fernando lo miró con desprecio. Como si hubiera sido estimulado por eso, Antek de repente habló rápido, tu cinturón de transformación parece ser muy efectivo. No puedo notar nada malo en absoluto. Espero que puedas fingir que eres mi cita en una cena. Esos tipos siempre se ríen de mí por no traer una cita. Dijo sin pausa, casi incapaz de recuperar el aliento. Pobre muchacho. Fernando lo miró de arriba a abajo y finalmente observó con sentimientos encontrados. Antek se sintió mucho más tranquilo después de que propuso su solicitud. Dijo con lo que acababa de aprender. ¿No estás tratando de atraer a un grupo de hechiceros talentosos? Será más fácil si apareces como una hermosa dama. ¿Crees que todos los hechiceros talentosos son hombres? Creo que muchas hechiceras estarán en mi apariencia actual. Por supuesto, lo que importa más son nuestras capacidades y nuestras perspectivas, dijo Fernando con desprecio. Antek frunció los labios. Sin embargo, los hechiceros talentosos en la cena de esta noche son todos hombres. Bueno, hay una docena de mujeres con conocimientos de magia razonables, pero a su líder le gustan las chicas. Si la convence, las otras damas ciertamente lo seguirán. Lo suficientemente justo. Fernando asintió con la cabeza, sintiendo que estaba convencido. Después de todo, no rechazó el cinturón de transformación. Al ver que Fernando estaba a punto de decir que sí, Antek de repente perdió la confianza. ¿Se vería tu transformación a través? Sus ojos están todos unidos con ciertos efectos mágicos. No lo haría. Modifiqué este cinturón. Después de usarlo, me convertiré en una mujer completa en cada parte del cuerpo. Incluso un hechicero legendario solo podría decir que mi cuerpo ha sido modificado mágicamente como mucho, pero nunca podrán dime de qué es la transformación. Sin embargo, todavía hay fallas. No puedo quedarme embarazada y Fernando introdujo el cinturón y habló de los asuntos relacionados con él. Antek se sintió aliviado. Eso es genial. Tenía el sentido común de que quitarse el cinturón de transformación no significaría la pérdida del efecto mágico. La forma de usar un objeto mágico era a través del pivote del poder espiritual, no poniéndolo, aunque aceleraría la activación. Cuando se sintió orgulloso de haber tenido finalmente una cita, Fernando dijo de repente. ¿No sería muy humillante si tu cita coquetea con otras personas directamente en tu cara? Antek estaba atónito. Lo suficientemente justo y luego, se apresuró a decir. Creo que será mejor que lo dejemos. No, ya estoy interesado en la fiesta. Fernando miró al frente. Capítulo 884. El sol brillaba como fuego en el oeste, haciendo que el verdadero Alto se pareciera aún más a un cementerio. A excepción de los hechiceros que vigilaban los muros de la ciudad en diferentes áreas, se podía encontrar poca gente en la calle. En la carretera vacía, un carromato avanzaba rápido sin hacer ruido de cascos o ruedas, como si fuera un enviado del infierno silencioso. El vagón estaba tan silencioso porque no tenía ruedas. Los 4 caballos que iban delante estaban todos tan confusos como si estuvieran hechos de niebla pálida. Sin embargo, un intenso fuego ardía en cada una de sus cabezas y 2 puntos rojos rebotaban en sus ojos. ¿Es esta la famosa pesadilla? En el interior del carruaje, donde la ventana estaba entreabierta, resonó una voz femenina magnética y cautivadora.
La túnica mágica de Antek se había convertido en un traje formal con un cuello que le llegaba a la nuca. Estaba bastante de moda, pero no estaba acostumbrado. Seguía tirando de diferentes partes de la ropa, como si tuviera problemas para recuperar el aliento. Sí, estos son caballos especiales que creó mi maestro. Pueden entrar directamente en los sueños. Se hacen derritiendo el caballo fantasma y los controladores de sueños, un tipo de demonio con habilidades especiales. Había tantos tipos de demonios que incluso el hechicero legendario más conocedor no podía declarar con seguridad que podía reconocerlos a todos. Además, el intercambio de conocimientos no era una tendencia en el Imperio Mágico. Nadie regalaría sus conocimientos sin recibir algo importante a cambio. Por lo tanto, aunque se habían descubierto algunos tipos de demonios, era posible que solo unas pocas personas los conocieran. Por ejemplo, Fernando nunca antes había oído hablar de Dream Controllers. Ya que Pesadilla está arrastrando nuestro carro, ¿la fiesta es un sueño? Fernando, que parecía una hermosa niña, estaba muy iluminado. Antek sonrió secamente. No exactamente. Lo tomé prestado a propósito. Ahora que tengo una cita, será mejor que sea en serio. Parece que no estás del todo desesperado, lo elogió Fernando de una manera única. Los ojos rojos y brillantes de su delicado y bonito rostro eran tan atractivos como los relámpagos en una noche oscura. Antek mantuvo la cabeza en alto durante un momento, pero pronto volvió a encorvarse la espalda. Suspiró de dolor. Solo será más miserable cuando se burlen de mí más tarde. Mira, la fecha que el idiota encontró a través de todos los problemas y trajo aquí con una pesadilla ha sido robada tan fácilmente. Un perdedor siempre es un perdedor. La última mitad de su oración fue tan vívida que obviamente estaba imitando a un compañero que siempre se reía de él. Es mejor que cuando no tienes a nadie a quien robar. No se sabía si Fernando lo consolaba o se burlaba de él. Antek pensó por un momento. Es justo, es bueno progresar cada vez. Después de todo, nunca soñé con encontrar una cita real. Después de convertirme en archimago, tendré tantas citas como quiera en mi sueño. No confundas las ilusiones con la realidad, le recordó solemnemente Fernando a su amigo. Después de tantos años, se dio cuenta de que Antek parecía cada vez más adicto a los sueños. ¿Por qué las ilusiones no pueden ser la realidad? ¿Por qué los sueños no pueden convertirse en un mundo real? Antek estaba bastante emocionado después de reprimirse durante mucho tiempo. Es el deseo de todos los hechiceros de la escuela de las ilusiones. Entonces, ¿tu mayor logro es engañarte a ti mismo? Fernando era mucho más malo que Antek. Antek negó con la cabeza. No, no es un engaño, pero los sueños realmente se hacen realidad. Antes de que terminara, la pesadilla ya se detuvo. Frente a él había una villa lúgubremente decorada. Estamos aquí. Mantenga ese pensamiento en ilusiones. Antek volvió a tirarse del cuello y salió del carro. Luego, se dio la vuelta, extendió la mano y la ayudó a bajarse de acuerdo con la etiqueta que le enseñó Fernando. Fernando tenía mucha más experiencia que él en ese aspecto. Todavía hay esperanza en ti. Fernando asintió y tomó la mano de Antek con la profesionalidad de un actor. Como era bastante bajo, era un buen compañero para Antek, que era alto y delgado. Antek se sonrojó de inmediato y su mano izquierda se movió de manera antinatural, como si sintiera ciertas partes firmes y elásticas debajo del cuello de Fernando. ¿Son reales? Tartamudeó. Su cuerpo estaba tan tenso que parecía como si hubiera sido atacado por una serpiente. Fernando dijo con orgullo. No cuestiones mi experiencia en magia. Incluso un hechicero legendario no podría haber realizado un efecto tan perfecto sin mi cinturón. Pero todavía siento que es extraño. Antek condujo a Fernando a la puerta rígidamente. Jeje. Ni siquiera puedes disfrutar raro en otras ocasiones. Aprovecha la oportunidad, dijo Fernando con una brillante sonrisa. Antek se dio cuenta de que la mezquindad de Fernando era algo que solo podía admirar. Entonces, solo pudo cerrar la boca y subir las escaleras. ¿Crees que las capacidades de los semidioses que el Papa Gregory mostró en Lance eran reales, o contaba con las instalaciones de poder divino en Lance? Fernando preguntó de repente algo más. ¿Qué? Antek no estaba en la misma frecuencia con Fernando al principio. No volvió a ser el mismo hasta un rato después. No lo tengo claro, pero según mi maestro, sin duda estaba más allá de la cima de lo legendario en ese entonces. Sin embargo, no ha dejado a Lance desde la batalla. Fernando asintió con la cabeza antes de hacer otra pregunta que Antek apenas pudo seguir. ¿Estará Stannis en la fiesta esta noche? Fue una fiesta pequeña.
La mayoría de los participantes eran estudiantes de leyendas. ¿Qué? Antek expresó su confusión de la misma manera. Luego dijo. No está en Alto recientemente. Está buscando materiales. Muchos hechiceros se habían reunido en ciudades como Alto, pero los materiales no los seguirían sin una razón. Entonces, los hechiceros se habían turnado para dejar las ciudades por los bosques y la cordillera oscura para recolectar recursos. Algunos de ellos incluso se adentraron más en el norte, donde las gemas eran más abundantes. Eso les dio una oportunidad a los vigilantes nocturnos y a los clérigos. Los asesinatos y los asedios ocurrieron muchas veces. Los hechiceros, reacios a tragarlo, también colocaron trampas y en su lugar mataron al personal de la iglesia. Entonces, aunque las ciudades estaban en paz, las áreas alrededor de ellas ya se habían convertido en puntos calientes. Algunas de ellas eran trampas que intentaban atraer a las leyendas para que atacaran, pero ninguna de las partes consiguió grandes logros. Por lo tanto, el viaje de Stannis podría estar destinado a la recolección de material, o podría ser simplemente una trampa. Fernando había aprendido mucho sobre la situación. Él asintió. Hablaré de ilusiones y sueños con él cuando regrese. Está bien. Puedes pasar unos días más en Alto para que puedas buscar a los hechiceros que tengan talento y estén dispuestos a ir a Olm, dijo Antek encantado, ya que Fernando era uno de los únicos 3 amigos de verdad en su vida. Fernando hizo una mueca. Entonces, ¿mi apodo se convertirá en humillación de Antek? Pensándolo bien, creo que deberías volver lo antes posible. Después de todo, has conocido la situación general. Antek miró su mano derecha con tristeza. Jeje. Necesito saber más sobre los detalles y recopilar los archivos de grandes cardenales y caballeros legendarios para futuras batallas. Entonces, me temo que tienes que ser humillado por un tiempo, dijo Fernando con indiferencia. En este momento, la puerta de la villa se abrió automáticamente, y una voz masculina chillona hizo eco. Oye, Antek, ¿dónde encontraste una cita? ¿La contrataste en el Pingmill? Los hechiceros, los caballeros oscuros, los enanos y la gente común tienen necesidades biofísicas, por lo que todavía había espacio para que sobrevivieran las prostitutas, y Pingmill era uno de los lugares del comercio. Por supuesto, la mayoría de ellos prestaron su servicio en sueños. Este es mi buen amigo que conocí en Rentacto, Nando, presentó Antek ansioso, temiendo que otras personas se dieran cuenta de que Fernando era un hombre. Fernando dijo con una sonrisa brillante. Entonces, Antek no tiene novia en Alto. Parecía tan complacido que Antek casi se quedó atónito. Jeje. Primero que todo, alguien necesita apreciarlo y la voz chillona se fue. Antek levantó secretamente el pulgar hacia Fernando, felicitando su actuación. Es Beto. Le gusta más burlarse de mí. Su maestro es el señor de los elementos. En la villa, decenas de hechiceros, sosteniendo extrañas bebidas, deambulaban por el pasillo. Eran vagamente alrededor de 4 hombres y una mujer. Ante los 4 hombres y la mujer, flotaba una cortina de agua que mostraba la escena frente a la puerta. Jeje. Resulta que Antek tiene una amiga que conoce desde la infancia. La voz chillona fue hecha por un hombre que tenía bigote. Parecía enojado por sentirse avergonzado. Bueno, ¿no es bonita? La mujer, que sostenía una bebida extraña, chasqueó la lengua. Ojos rojos y vestido rojo, brillante y apasionado, qué atractivo. Era alta y parecía una verdadera dama, pero sus palabras eran increíblemente groseras. Sin embargo, los que la rodeaban parecían ya acostumbrados. Beto resopló. Furán, es solo una mujer cursi del campo, grosera y estúpida. Trató de hablar mal de Fernando. Para los hechiceros de Antifler, Olm era exactamente un pueblo bárbaro y subdesarrollado. Sin embargo, no se puede negar que las chicas del campo que no están corrompidas por los lujos de Antifler y Tria son inocentes y tímidas. Furán, la hermosa niña, se rió entre dientes. Un hombre sombrío y de cabello dorado junto a ella resopló. ¿Estás pensando en avergonzar a Antek? También es un alumno de leyenda y está cerca de Stannis. Se trata de nuestros sentimientos el uno por el otro. ¿Por qué es una vergüenza? Oye, solo porque te gusto no significa que puedas interferir en mi vida. Furán se burló. Solo lo decía al azar en este momento, pero ahora que la detuvieron, estuvo tentada a intentarlo en su ira. El hombre sombrío cerró la boca, esperando poder olvidar al pervertido lo antes posible. Al sentir algo, Beto dijo intencionalmente. Esa chica del campo conoce a Antek desde la infancia. Su vínculo debe ser fuerte. Furán, no tendrías éxito aunque lo intentaras. ¿Es eso así?
Furán sabía que Beto la estaba provocando deliberadamente, pero después de ver el rostro de Fernando en la cortina de agua, todavía dijo: ¿Deberíamos hacer una apuesta? Capítulo 885. ¿Quién es la presa? ¿En qué quieres apostar? Beto tenía mucho talento en la magia y siempre había sido el favorito de su maestro. Sin embargo, también era sarcástico y competitivo por la misma razón, y sus habilidades sociales no eran mejores que las de Antek, a quien solo le gustaba esconderse en rincones oscuros y manipular sueños. Entonces, le preguntó a Furán, sin mostrar falta de confianza. Furán tocó el broche de zafiro en su pecho, y su vestido blanco estaba teñido de colores soñadores por el brillo brumoso. ¿No te gusta siempre mi mermaidstear? Si pierdo la apuesta, será tuya. Era un elemento de rango superior de nivel 8. A pesar de que Beto era alumno de una leyenda, no pudo evitar tragar saliva. ¿De verdad? Su maestro, el señor de los elementos, era bueno en la alquimia, pero ciertamente no creaba objetos para los estudiantes con frecuencia. De hecho, Beto tenía varios artículos de rango superior, pero ninguno de ellos podía compararse con el broche, Mermaidstear. No solo contaba con poderosos hechizos, sino que también podía mejorar significativamente los efectos de la meditación y el rendimiento de los usuarios del elemento agua. Beto había estado añorando el broche durante mucho tiempo. Sin embargo, el maestro de Furán fue el famoso mentor estelar. Apenas le fue posible robarlo. ¿No he cumplido alguna vez mis palabras? Furán era pacífica y hermosa, pero hablaba como un hombre. ¿Y si pierdo? Aunque estaba encantado, como hechicero, Beto seguía preguntando con cautela. Furán resopló. Eres como una chica. Tan mezquina. Usted. Debido a un accidente en la modificación corporal, la voz de Beto era aguda y no sonaba como un hombre normal. No había forma de curarlo por ahora. Entonces, lo odiaba más cuando otras personas se burlaban de él por no ser un hombre. Furán se peinó el cabello. No podría haber sido más hermosa y encantadora cuando sus dedos de hielo rozaron su suave cabello negro. Ella miró al frente y dijo: Si pierdes, anunciarás en la próxima reunión de nuestros maestros que me amas. Los hechiceros legendarios que estaban cerca unos de otros se habían estado reuniendo a menudo para discutir la situación e intercambiar conocimientos mágicos. En ocasiones, también traían a sus alumnos favoritos, tanto para lucirse como para ampliar los horizontes de los alumnos. Beto jadeó con fuerza. Sería muy humillante anunciar que amaba a Furán frente a tantas leyendas. Todos conocían la orientación sexual de Furán, pero en realidad no les importaba. Entonces, te rechazaré brutalmente. Furán sonrió brillantemente. ¿Qué te parece? ¿Quieres una apuesta? Deberías ser mejor que el cobarde Antek, ¿no? Estimulado por Furán, Beto resopló. Mi humillación a cambio de un objeto de nivel 8. La apuesta parece a mi favor. Furán, ¿tienes tanta confianza en ti mismo? Es solo una chica del campo que no ha visto nada. Es fácil de capturar. Furán tomó un sorbo de la extraña bebida. Estaba brillando ahora que encontró un objetivo. Dewey, un estudiante del Señor del Abismo, que estaba enamorado de Furán, se dio la vuelta y habló con un par de gemelos, haciendo la vista gorda ante sus dos compañeros obstinados. En ese momento se abrió el portón y entró Fernando agarrado del brazo de Antek. El rostro de Antek estaba rojo y la espalda recta, tal vez debido a su excitación, o tal vez porque se había vuelto rígido. A los ojos de Beto, solo estaba siendo arrogante. Por primera vez, Antek disfrutó de la parte de introducción. Este es Beto, ya lo has conocido. Este es Furán. Ella es la estudiante del mentor estelar, y es buena en la divinidad. Le estaba insinuando a Fernando que no cruzara la línea en caso de que Furán notara algo. Este es Dewey, el alumno del Señor del Abismo. Su cuerpo ha sido completamente modificado en una amalgama de demonios. Hondi y Kevin son gemelos. Ambos son estudiantes del semidios Lich. Antek presentó a las personas centrales del grupo. Hondi y Kevin parecían muy familiares. Parecían ser solo adolescentes. De pelo negro y de ojos negros, no podrían haber parecido más inocentes. Fernando cruzó a escondidas en su corazón los nombres que Antek acaba de introducir. Todos eran estudiantes de leyendas. Era poco probable que dejaran a sus profesores por Olm en ese momento. Por lo tanto, bien podría prestar atención a los hechiceros que lo rodeaban, que tenían talento pero no tenían una gran experiencia. Como estudiante de una leyenda, Antek solo presentó a las personas que merecían su presentación. Al final, señaló a Fernando y dijo: Esta es Nando de Olm. Es una hechicera de alto rango buena en hechizos elementales.
¿Esta es tu cita o tu futura prometida? Furán intervino de repente. Su voz era fresca y dulce, pero su tono no era exactamente el esperado de una dama. Antek se atragantó con su propia saliva. Tosiendo por un momento, dijo. Crecimos juntos. La respuesta indirecta encajaba muy bien con su imagen habitual, por lo que nadie sospechaba. Johnny se rió entre dientes. ¡Qué hermosa dama! Parecía un niño, pero su voz era vieja y tosca. Un alma podrida parecía residir dentro del cuerpo elfo. Gracias. Fernando se inclinó intencionalmente con una sonrisa brillante y, como esperaba, vio los ojos brillantes de Furán. Después de una charla, Fernando sacó un tema nuevo. Me dijeron que todos tus maestros estuvieron involucrados en las 2 batallas de leyendas. Me pregunto, ¿cómo es exactamente la guardia de Dios? Tampoco mundano como pensaba, Beto se burló en su corazón y dijo. La guardia de Dios debería ser un hechizo defensivo del espacio-tiempo. Al torcer el espacio y el tiempo, el objetivo a proteger se coloca en un lugar intangible. Si el atacante no comprende el misterio del espacio y el tiempo, no pueden dar en el blanco por muy poderoso que sea el ataque. En ese momento, mi maestro, la inteligencia de tal alcance no era nada confidencial en su círculo. Entonces, Beto, Honbi y Furán agregaron las cosas que aprendieron de sus respectivos maestros. Fernando, en cambio, escuchó con tanta atención que sus ojos rojos brillaron. Mira, es solo una chica del campo. Inocente, ingenua, entusiasta y simple, le dijo Furán a Beto en el vínculo telepático con una sonrisa. Beto resopló. Sin embargo, también significa que es conservadora y no fácil de seducir. No juegues duro. Siempre sé cómo lidiar con chicas de campo tan inexpertas. Todo lo que necesito hacer es dejarla sentir la extraña felicidad antes de que se dé cuenta. Furán movió los dedos, como si tuviera mucho apetito. No pierdas tu reputación, dijo Beto y pensó que podía burlarse de Antek incluso si perdía la apuesta. Bajo la dirección intencional de Fernando, los detalles de las 2 batallas legendarias fueron extraídos y guardados en su cabeza. De repente, Furán se levantó y estiró los brazos con gracia y encanto. No es divertido hablar de esas cosas en absoluto. Esto es una fiesta. Tenemos que bailar. En el momento en que dijo eso, las otras hechiceras que la habían estado observando inmediatamente crearon cálidas melodías con magia. Caminó hacia Fernando con una sonrisa y con los ojos brillantes le dijo. Nando, no te quedes con esos hombres aburridos. Vamos a bailar, ¿de acuerdo? ¿Eh? Fernando no esperaba que Furán fuera tan activo. Miró a Antek junto a él inconscientemente, lo que convenció aún más a Furán, Beto y al resto de ellos de que era una chica de campo que nunca antes había experimentado nada. Me gustaría invitar a tu cita de bailar. Estoy seguro de que estás de acuerdo con eso, ¿no? Furán miró a Antek con una leve sonrisa. Antek parecía tenerle miedo. Él asintió. Por supuesto. Entonces, bella dama, vamos a bailar. Furán tomó la mano de Fernando y corrió hacia el centro, audaz y directo, sin pedirle permiso a Fernando. Luego, agarró a Fernando por la cintura, obligándolo a bailar junto a ella. ¿No tienes miedo de que Furán te robe tu cita? Beto preguntó, haciendo una mueca. Antek sonrió avergonzado. Nando no es ese tipo de chica. La canción estaba caliente, y los 2 cuerpos que estaban uno al lado del otro estaban aún más calientes. Fernando nunca antes había experimentado un cuerpo femenino de esa manera. Su torpeza hizo que Furán riera sin parar. Entonces, su boca se detuvo junto a la oreja de Fernando, y dijo en voz baja. Eres realmente hermosa. Tú también, y respondió Fernando con sinceridad. Entonces, sintió un éxtasis tembloroso en su oído, como si hubiera estado electrificado. Después de eso, su boca fue sellada por los labios rosados. Jeje. Muy fresco, puro y fácil de provocar. Furán besó y pensó con regocijo. Entonces, sintió que las manos de Nando la sostenían con fuerza y respondió con pasión. Gané. Pensó encantada al principio, pero su líbido se encendió inmediatamente por la belleza apasionada en sus brazos. Intentó con todas sus fuerzas calmarse y decir. Vamos a mi habitación. Mira eso. Beto casi silba. Nando no es ese tipo de chica. Citó las palabras de Antek para burlarse del tipo. Sonrojado, Antek estaba más que enojado. Furán también es una niña. ¿De qué hay que tener miedo? Quedaba por ver quién sufriría pérdidas en este. Jaja. Beto se rió y pensó que Antek había encontrado la excusa más terrible. ¿Cuándo era Furán una niña a sus ojos? Será mejor que te quedes en tus sueños como de costumbre.
Siempre puedes encontrar una cita allí. Beto se burló descaradamente. En la habitación, los vestidos estaban por todo el suelo y un olor extraño ocupaba cada centímetro de espacio. Sobre la cama, dos cuerpos desnudos estaban enredados. Una sesión acababa de terminar. Furán tocó la espalda de Fernando y se rió. Puedo sentir tu falta de experiencia. ¿Es la euforía única y extraña como nunca antes la habías tenido? Se refería a la pureza de Fernando. Sí, no esperaba que se sintiera así, admitió Fernando con sinceridad. Así era como se sentía el cuerpo de una niña. Era realmente diferente al de un chico. Furán sonrió satisfecho. El éxtasis de la victoria la volvió a llenar de deseos. Nando, ¿mencionaste que viniste a Alto en busca de hechiceros talentosos? Sí. Las manos de Fernando también comenzaron a moverse inconscientemente. Jaja. Es inútil. Si fallamos aquí, Olm tampoco terminará bien. ¿Por qué molestarse en correr riesgos allí? Dijo Furán ambiguamente. Sigamos con nuestra felicidad. A su regreso, Antec miró a Fernando con enojo. No anotaste con demasiada facilidad. Fue una gran humillación para él. La sensación era genial y fresca. No podía parar. Fernando no tenía intención de disculparse. Ella vendrá de nuevo mañana. Dijo que me presentaría a algunos hechiceros cuyas vidas aquí no han sido muy buenas. A Furán solo le gustan las chicas. Si se entera de tu verdadera identidad, Antec trató de asustarlo. Antes de terminar su oración, de repente levantó la cabeza, sintiendo que Furán se acercaba rápidamente. ¿Hablas en serio? Solo estaba hablando. Furán se detuvo junto a la ventana. Ya no había lujuria en su rostro inocente. Miró a Fernando muy solemnemente. ¿Ha recuperado el Señor de la Muerte sus capacidades? ¿Eh? Fernando no entendió en absoluto lo que quería decir. Capítulo 886 Progreso. Al ver la reacción de Nando, Furán revisó lo que hizo y decidió que se estaba apresurando demasiado. Había venido inmediatamente después de enterarse del mensaje de otro hechicero en el camino. No se le ocurrió que era imposible para Nando, quien debería haber estado fuera de Olm por un tiempo, aprender la inteligencia antes que ella. ¿Ha pasado algo? Después de un breve momento de asombro, Fernando se dio cuenta de inmediato de que Olm había entregado nueva inteligencia a Rentacto, por lo que, preocupado, preguntó en voz baja. Era mucho más fácil para las leyendas comunicarse que para los hechiceros comunes. Por ejemplo, las dos excelencias de Cabaña de Palmeira hablaban casi a diario. Manteniendo su mano derecha en la ventana brumosa del vagón de pesadilla, Furán pensó por un momento y creyó que podría obtener más detalles de Nando. Entonces, sonrió y dijo. Un tiempo antes, el Señor de la Muerte mató a Graceful Ángel Francois en la iglesia Radiance y destruyó el círculo de transmisión. Un resultado tan aterrador hizo que la gente se preguntara si había recuperado sus máximas capacidades legendarias. Ninguno de los legendarios caballeros de Olm se atrevió a salir de nuevo, y el nuevo Papa tuvo que enviar la espada de la verdad con dos santos. Después de una breve pausa, dijo. De esa manera, la presión que sufrimos se ha reducido enormemente. Estaremos del lado ganador si Gregory no deja a Lance. ¿Qué? ¿El Graceful Ángel fue asesinado en la iglesia Radiance? Antec exclamó sorprendido antes de que Fernando dijera algo. Con el apoyo de los círculos de poder divino de la catedral, San Francisco podría haberse resistido a una leyenda superior durante un tiempo. ¿Se había acercado el Señor de la Muerte al nivel de los semidioses después de su resurrección? Incluso si no lo hizo, tuvo que haber regresado a su punto máximo en el pasado, ¿no es así? A Fernando también le costaba creerlo. Solo había estado fuera durante medio mes, ¿y por qué la situación había cambiado tan rápido? La organización mantenía un perfil bajo después de atacar a Critonia y Alfonsol, pero como fue asesinado de repente el máximo líder de la iglesia en Olm. De repente, se dio cuenta de que se debía haber llegado a un acuerdo secreto en la batalla contra Critonia. Los objetivos del Lieja de la Muerte y el Viejo Zorro incluían no solo el Corazón del Tiempo sino también el Graceful Ángel. Tenían la intención de crear el caos y cooperar con este lado. Al ver la expresión cambiante de Fernando, Furán pensó en algo. ¿Sabes lo que está pasando? No estoy seguro. Ha pasado medio mes desde que dejé Rentato. El Graceful Ángel seguía tan vivo como siempre en ese entonces. Fernando no propuso sus especulaciones. Furán tampoco pensó que un hechicero del séptimo círculo que no tuviera un trasfondo notable pudiera saber eso. Entonces, ella asintió con la cabeza. ¿Sabes algo más sobre el Señor de la Muerte?
Anteriormente, nuestra unión atacó el corazón del tiempo junto con el Señor de la Muerte. Fernando sintió que era necesario que reuniera información valiosa en caso de que lo subestimaran. Furán se rió entre dientes. ¿No fue la bruja de Islandia y el ojo de la maldición? El tuyo es solo un grupo miserable sin siquiera una leyenda. Deja de venderte demasiado. Yo estuve ahí. No de buen humor, dijo Fernando sin rodeos. ¿Qué? Antek estaba aún más sorprendido que Furán. Furán no perdió la calma ahora que Antek gritó su sorpresa. Ella sonrió pensativa y preguntó. Nando, ¿puedes contarme los detalles? Sus ojos estaban húmedos y llenos de encanto. Aunque el señor de la frigidez informaría a las leyendas del ejército de coalición de los principales eventos, no estaba cerca del mentor estelar y ciertamente no le diría todos los detalles. Fernando no tenía la intención de esconderse en primer lugar. Contó la historia básica y concluyó. En ese momento, el Señor de la Muerte se comportaba como una leyenda de nivel 3. De lo contrario, Critonia no habría escapado. En cuanto a si el Señor de la Muerte estaba fingiendo o no, no estaba seguro. Furán escuchó en silencio y preguntó acerca de los detalles de vez en cuando. Al final, ella asintió. Tu inteligencia es muy valiosa. De repente, su rostro se puso rígido y sonaba vieja. Niña, estamos interesados en lo que dijiste. Esperamos que puedas venir a mi semiplano. Sí, excelencia. Fernando se quedó atónito antes de darse cuenta de repente de quién era la persona que acababa de controlar el cuerpo de Furán. En alto, solo el mentor estelar podría haber hecho eso sin causar un conflicto. Furán se estremeció con fuerza y miró a su alrededor confundido. Luego, se frotó la cabeza y dijo, ¿mi maestra te invitó hace un momento? Sí. Fernando respetaba las leyendas por su fuerza, pero no se dejaba intimidar por ellas. Parecía bastante tranquilo. Furán sonrió como la pacífica luz de la luna en la noche, que era completamente diferente de su apariencia habitual. Antek, un novato, no solo estaba perdido, sino que incluso Fernando estaba bastante asombrado. Para nuestro maestro y para nosotros, el tema del Señor de la Muerte es una de las cosas más importantes. Furán sonrió. Maldición. Esta chica ha combinado la ilusión, la divinidad y su propia vibra tan perfectamente. Fernando luchó por apartar los ojos del rostro de Furán, especulando que ella estaba usando una ilusión. Mientras tanto, sonrió. Sé que el príncipe Drácula, el dragón primordial del tiempo, la reina elfa, la diosa madre de la tierra y el maestro del océano ilimitado no son hechiceros. Aunque había muchas leyendas entre ellos, los hechiceros en realidad estaban desempeñando un papel de apoyo en la guerra y no podían decidir su destino. En ese momento, el Señor de la Muerte que había recuperado su fuerza era como un regalo de la diosa de la fortuna. Furán quedó brevemente aturdido, sin esperar que Nando no se sintiera afectada por ella misma. Sonrió y pensó que la chica del campo tenía muchos potenciales. Después de solo un momento, tuvo una nueva comprensión y más interés en Nando que en los físicos. Eres muy inteligente. Furán tocó el rostro de Fernando con su mano derecha. Vayamos ahora al semiplano de mi maestro. No fue hasta que los dos se fundieron en la niebla que Antek volvió a ser el mismo. Él suspiró. A Furán solo le gustan las chicas. ¿Debería pedir prestado el cinturón de transformación de Fernando para mi uso? No, ella sabe que soy un hombre. Se volvió hacia la niebla y dijo con envidia. Fernando estaba involucrado en un asunto tan importante. Es mucho mejor que quedarse en alto y ayudar con el mantenimiento de los sueños. En el semiplano de Star Ocean, ninguno de los legendarios hechiceros reveló su apariencia real, sino que solo afectó el espacio y mostró fenómenos inusuales. Por ejemplo, en el lado izquierdo de Fernando había una bola de fuego ardiente que se sentía como el sol, y en el lado derecho había un patrón extraño hecho de los 4 elementos principales. A sus ojos, Fernando, que ni siquiera era un archimago, no estaba calificado en absoluto para conocerlos. No se habrían molestado en hablar con él si no hubiera sido por el Señor de la Muerte. Ese era el orgullo de las leyendas del Imperio Mágico. Eso es todo lo que sé. Fernando describió el evento con mayor detalle y enfatizó el papel del viejo zorro, pero no mencionó los porqués de Douglas ni su investigación actual. Justo delante de él, las estrellas brillantes se arremolinaban y se constituían en una nebulosa fatídica. Desde la nebulosa, una voz vieja pero clara dijo: es mucho más valioso de lo que imaginaba. El mentor estelar fue mucho más educado que las otras leyendas, pero no mencionó cuál era el valor específico. Sé por qué has venido a Alto. No evitaremos que te lleves a los hechiceros contigo. De hecho, hay demasiada gente aquí.
El estelar mentor mostró su actitud en nombre de otras personas. Fernando se sintió secretamente aliviado. Ese fue el propósito de su filtración intencional. Aunque no era importante para las leyendas que estaba persuadiendo a los talentosos hechiceros para que se fueran, todavía era posible que algunos de ellos lo convirtieran en un material experimental algún día cuando estuvieran de mal humor. Ahora que tenía el respaldo del mentor estelar, no habría problema. Su divinidad le dijo que el mentor estelar habría aceptado su solicitud, pero no esperaba que el chico lo mencionara antes de preguntar. Aunque era impaciente y mezquino, Fernando no era un hombre imprudente. Había pensado y perfeccionado la mayoría de los detalles. Después de que Fernando se fue, la nebulosa le preguntó a la retorcida oscuridad cercana. ¿Notaste algo? La oscuridad mostraba vagamente el paisaje del abismo. Hay signos de modificación corporal y carece de las cualidades femeninas únicas. Natragos, el señor del abismo, fue uno de los mejores expertos en modificación corporal, solo ligeramente secundario a Viken, el rey de las calamidades que una vez estuvo a la vanguardia del campo. ¿Quieres decir que podría no ser una mujer? Preguntó el mentor estelar. Es una posibilidad. Natragos sonrió horriblemente. Si no le importa, puedo hacerle una prueba. Una chica tan violenta se adapta muy bien a mi apetito. Olvídalo. No podemos permitirnos ningún accidente en este momento. Ella es una noble de ojos rojos del Imperio Aso, y puede estar relacionada con el Señor de la Muerte. El mentor estelar negó con la cabeza y pensó en su alumno. Sin embargo, pronto se olvidó de esas trivialidades. El Rey Sol dijo en voz alta. ¿Merece alguna atención? ¿Estás demasiado inactivo? Hay tantas cosas importantes que hacer. Por lo tanto, el océano estrellado recuperó la paz eterna, y las mentes de las leyendas se comunicaron y brillaron. En los días siguientes, Fernando y Furán se lo pasaron en grande en la cama. Además, gracias a su presentación y a la de Antec, se hizo amigo de bastantes hechiceros que tenían potencial pero no podían mejorar en ciudades como Alto debido a la insuficiencia de recursos. Las pocas hechiceras que presentó Furán fueron particularmente notables. Esos hechiceros no estaban muy felices de irse al principio. Después de todo, muchos compañeros se habían reunido aquí, y era fácil para ellos intercambiar conocimientos aquí, ya que estaban en Antifler. Sin embargo, después de enterarse de que el Señor de la Muerte había recuperado sus capacidades e hizo algo grandioso, empezaron a sentir que las perspectivas de Olm eran prometedoras y cambiaron de opinión. Un día, Furán le dijo a Fernando que había un hechicero elemental en Olsaba, una ciudad al norte de Aalto, al que no le había ido muy bien. Su nombre era Tuk. Su talento era bastante impresionante, pero había sido condenado al ostracismo después de cabrear a Beto y se vio obligado a vivir en la ciudad de Olsaba en lugar de Aalto. Fernando fue inmediatamente allí. Furán, sin embargo, se retrasó por algo más y no estuvo con él durante un par de días. Capítulo 887 pista. ¿Estás diciendo que Tuk se ha mudado? Nando, que ahora portaba un encanto femenino, preguntó una mujer de mediana edad. Debido a que estaba cerca de las minas, el cielo de la ciudad de Olsaba estaba cubierto de polvo durante todo el año, lo que lo hacía oscuro y gris. Ahora se encontraba en el centro de un valle oscuro, donde el estilo arquitectónico se inclinaba más hacia el misterio y la severidad que preferían los brujos. La mujer de mediana edad a la que preguntó Fernando era una persona común. Ella vaciló y respondió. Sí, señor brujo. Tuk se mudó hace un mes. La reverencia y el miedo por los hechiceros se habían grabado en la sangre de los civiles del Imperio Mágico. Fernando miró a su alrededor. Los edificios aquí estaban moteados y pesados, con rastros de envejecimiento por todas partes. Al darse cuenta de que Tuk no parecía haber disfrutado de su vida en este lugar, pasó a preguntar. ¿Sabes a dónde se mudó? ¿Exactamente cuántos años atrás se mudó? La mujer de mediana edad pensó con miedo por un momento antes de responder. Señor hechicero, recuerdo claramente que llovió mucho ese día. Fue exactamente a mediados del último mes. De hecho, los hechiceros tenían una regulación detallada y complicada sobre años, meses y días, como el año de invierno, el mes de bronce y el día de Thanos. Sin embargo, era imposible para la gente común recordar esas cosas. En su mayoría, todavía se referían a los meses con sus nombres originales en la lengua común. Fernando asintió. La magia que realizó en secreto le dijo que sus palabras eran confiables y sin interferencias. La mujer de mediana edad tampoco era en secreto un hechicero de rango superior, lo que ella había confirmado. La mujer de mediana edad se sintió más o menos aliviada al ver a la hermosa niña frente a él asintiendo con la cabeza.
Ella fue mucho más suave cuando dijo. El señor Tuk es un hechicero al que no le gusta hablar. Se escondía casi todos los días en su habitación para realizar experimentos. Sin embargo, unos días antes de mudarse, cuando me encontré con él en el lobby, lo escuché hablar de Kufurai, mi nueva vida comenzará allí, etc. Ella había sido una civil en el vecindario hasta que Tuk la contrató como su sirvienta. Kufurai. Fernando repitió el nombre y pronto encontró el lugar correspondiente en el mapa en sus recuerdos. Era una ciudad al noroeste de Alto en el límite entre el territorio de los brujos y el de una docena de iglesias herejes que estaban en contra de la santa verdad. No había abundantes minas y recursos únicos en la ciudad. ¿Por qué Tuk fue a esa ciudad? Fernando estaba desconcertado. Luego, realizó la divinidad, y después de asegurarse de que no había peligros obvios, decidió ir allí y echar un vistazo. Por cierto, también pudo observar las iglesias herejes. Siempre había sentido curiosidad por las formas de existencia de los dioses y la razón por la que la iglesia predicaba sobre la fe. Era una lástima que la santa verdad fuera demasiado poderosa en Olm para que pudiera observarla y estudiarla. Ahora que había llegado a Alto, por cierto, podría echarle un vistazo. Una vez cumplido su deseo, volvería a Alto y volvería a Olm con los hechiceros recién reclutados. Furan es una chica caliente. Es una pena que no pueda pasar más tiempo con ella, pensó Fernando con pesar antes de reírse para sí mismo. Sin embargo, definitivamente se volverá loca si descubre mi verdadera identidad. No está mal marcharse lo antes posible. Ahora que el Señor de la Muerte había llamado la atención de las leyendas, su comunicación con Olm definitivamente sería más frecuente. Entonces, sería un desastre si el viejo zorro revelara accidentalmente que el enviado que envió era un tipo llamado Fernando. La ciudad de Kufurai era una ciudad comercial en el Imperio Mágico. Tenía una población enorme y era significativamente más próspera que la ciudad minera de Olsaba. El sol estaba alto. Fernando observó la ciudad desde el cielo. Los peatones caminaban como hormigas y las torres se elevaban de manera intimidante. No pasaba nada. Descendió y aterrizó fuera de la ciudad, sin intentar desafiar a los círculos de defensa de la ciudad. Luego, con las credenciales que le dio Furán, pasó la puerta. En el momento en que entró en la ciudad, Fernando sintió que la luz del sol se atenuaba, como si hubiera llegado a un bosque frío y oscuro. ¿Los círculos mágicos de esta ciudad se han mantenido funcionando a tal nivel? Fernando especuló. En la calle, los residentes de Kufurai parecían familiarizados entre sí. Fernando vio a muchas personas en grupos de 10 discutiendo algo en voz baja. ¿Qué está pasando? Fernando pensó con cautela. Lanzó un hechizo de distracción y se acercó a ellos. No olvides ir al cura esta noche. Él rezará por nosotros. Lo haré. Tengo que arrepentirme. Palabras similares entraron en los oídos de Fernando. No había nada que mereciera su atención. Fernando resopló. Parece que las iglesias herejes han desarrollado nuevos seguidores aquí. Jeje. Es mejor que creer en la santa verdad. Escuchó a otros grupos y no encontró nada extraño. Entonces, fue a la oficina de hechiceros en el centro de la ciudad y preguntó por Tuk. De acuerdo con las reglas del Imperio Mágico, solo si los hechiceros estaban registrados en la oficina local podrían disfrutar de los privilegios, incluidos los subsidios, de los hechiceros. Muy pronto, salió de la oficina satisfecho. Tuk estaba realmente aquí. Y me preocupaba que hubiera perdido la cabeza y se hubiera escapado. Fernando pensó para sí mismo y caminó hasta el número 24 de la calle Ángulo Recto según el expediente. Fue la residencia que le dieron a Tuk. La calle de Ángulo Recto estaba cerca de la muralla de la ciudad. Era tan mediocre como la ciudad de Olsaba en el polvo. Los edificios aquí también eran lúgubres y andrajosos, como si no hubieran sido reparados durante mucho tiempo. Los hechiceros nunca se molestaron en perder el tiempo en las casas que no fueran sus torres mágicas. Según ellos, los civiles que criaron eran precisamente para esas cosas. ¿Tú también está condenado al ostracismo en este lugar? Pero no hace mucho que está aquí, murmuró Fernando, sospechando que era influencia de Beto. Por supuesto, no pensó que Beto lo hiciera directamente, o Tuk habría desaparecido. Sin embargo, el disgusto de Beto se esparciría de su círculo y sus seguidores a otras ciudades, y alguien trataría de complacerlo. Dum, dum, dum. Fernando se detuvo frente a una villa de 2 pisos y llamó a la puerta. La villa era tan antigua que ni siquiera tenía un timbre mágico común. Después de unos pocos golpes, no hubo respuesta en absoluto, ni siquiera una mascota mágica o un títere alquímico. Tuk no está aquí. Fernando murmuró.
¡Qué mala suerte! Trató de golpear de nuevo, con mayor fuerza para crear ruidos más fuertes. Tonto. Chirrido y tras el movimiento de Fernando, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Realmente no estaba cerrado en absoluto. Fernando sintió vagamente que algo no estaba bien, pero luego se dio cuenta de que Tuck era solo un hechicero que acababa de ascender al rango superior. Entonces, lanzó audazmente el ojo secreto e investigó cada rincón con él. Los escritorios y sillas de la casa tenían una fina capa de polvo. No había un alma viviente tanto arriba como abajo. Tampoco había una habitación secreta. Notas en la biblioteca y materiales en el laboratorio. Tuck se fue a toda prisa cuando se estaba preparando para un experimento. Fernando especuló de acuerdo con los comentarios del ojo secreto. También es posible que no se fue sino que desapareció. De lo contrario, un hechicero no habría dejado sus notas en la biblioteca en lugar de llevarlas consigo. Fernando desconcertó. ¿El tipo que hizo desaparecer a Tuck no se llevó el cuaderno? ¿Por qué? Ese era el tesoro más valioso de un hechicero. Su confusión se gestaba. Luego de confirmar que no había peligro, Fernando ingresó al estudio y decidió buscar pistas en las notas de Tuck. Tierra, fuego, viento y agua. Estoy tan harto de los 4 elementos y no puedo entender el contenido que hay detrás. Quizás debería intentar estudiar los misterios de los dioses. Todas las iglesias tienen tantos expertos y dioses falsos. Significa que los secretos del poder y la inmortalidad deben estar detrás de esto. Lo que obtuve accidentalmente parece estar relacionado con los misterios de los dioses. Sin embargo, no puedo estudiarlo debido a la falta de materiales. Me han dicho que algunas iglesias herejes están predicando en la ciudad de Kufurai, que todavía pertenece a los hechiceros. Este es verdaderamente un regalo de la diosa de la fortuna. Mi nueva vida comenzará aquí. Se parecía más al diario de Tuck que a un cuaderno mágico real. Fernando estaba menos desconcertado. Si el tipo se había ido con prisa, no era del todo necesario traer el cuaderno. Algo no está bien. De repente, unas pocas palabras que obviamente fueron escritas con prisa entraron en los ojos de Fernando. Casi podía sentir el miedo en ellos. ¿Qué encontró Tuck? El alivio de Fernando se había ido. En este momento, escuchó pasos que venían de la puerta. ¿Dónde estás escondiendo a Nando? Se supone que regresará anteayer. Furan llegó e interrogó a Antek. Antek no podría ser más inocente. ¿Cómo podría saberlo? Ni siquiera sé a dónde la enviaste. Jeje. Si sé que has hecho algo malo por los celos, te daré la pesadilla en persona. Furan observó con atención y sintió que Antek no mentía. Al final, dijo. Eso es extraño. Solo toma medio día viajar entre Olsaba y este lugar. ¿Por qué todavía no está aquí? ¿Qué está haciendo en Olsaba? Antek preguntó con curiosidad. Pensando en otras cosas, Furan respondió con indiferencia. Le pedí que fuera a buscar a Tuck. Aunque Tuck no es muy agradable, todavía es. Antek se puso de pie de repente. Él estaba sorprendido. ¿Tuck? ¿No fue atraído por Kufurai por Beto con un truco? ¿Qué? ¿Kufurai? Furan también se sorprendió. Esto es malo. Nando no lo ha seguido hasta allí, ¿verdad? Antek se acercó ansioso a Furan. Capítulo 888 Misteriosa ciudad de Kufurai. Fernando agarró el cuaderno y se lanzó a Advance desde Alt, desapareciendo del estudio. Escuchó los pasos que se acercaban en silencio. 1, 2, 3 y cada vez más gente llegaba a la puerta. ¿Por qué hay tanta gente? ¿Por qué son tan sigilosos? Fernando creó ojos espías y los dispersó para vigilar toda la casa. Aunque el hechizo tenía una limitación de alcance, todo en la casa de Tuck todavía estaba bajo vigilancia porque era viejo y pequeño. En una esquina, una bola de cristal brilló repentinamente y mostró lo que había en el pasillo. Incluso Advance desde Alt no podría cubrir tal efecto. En el pasillo, los hombres y mujeres de civil caminaban con ligereza como fantasmas, como si temieran despertar al dueño de la casa. Había alrededor de una docena de ellos. Se dispersaron alrededor de un hombre de aspecto espeluznante en el centro. El hombre tenía el cabello fino escarlata, una frente protuberante, una ceja rota, una nariz a medio perder, labios enroscados y ojos a los que solo les quedaba blanco. Era tan anormalmente horrible que parecía una muñeca que un niño travieso cosía por su cuenta, o un monstruo que solo aparecía en los sueños ilógicos. Miraba al techo con los ojos cegados y sus oídos, que parecían haber sido mordidos por perros, temblaban levemente. Después de que la docena de extraños se detuvieran en sus respectivas posiciones, de repente abrió la boca y dijo: Dios salva al pueblo. Su voz no era tan fea como parecía.
Era distante e intimidante, como si viniera de las alturas infinitas. Dios, por favor, sálvanos. Los hombres y mujeres tomaron sus brazos y lentamente se inclinaron hacia adelante en una postura extraña. Continuando con el tono anterior, el hombre dijo con gravedad. Todos sufren y pagan por sus pecados después de nacer. Todos soportan el hambre, el trauma, los celos y la traición sin un día de felicidad. Apenas pueden recuperar el aliento bajo la presión infinita. Además, nadie puede escapar de la muerte al final, solo pueden caminar hacia su perdición con miedo. Sin embargo, Dios nos dice que la muerte es eterna, pacífica y desprovista de miserias y dolores. Ante la muerte, debemos agradecer a Dios por su gracia para que no tengamos que hundirnos más en este mundo inmundo y repugnante. A medida que avanzaba, el salón se cubrió de una atmósfera tranquilizadora y seductora. La docena de hombres y mujeres escucharon atentamente y parecían haber comprendido la verdad de la muerte. Hay una iglesia hereje que cree en el Dios de la muerte predicando aquí. Fernando básicamente se dio cuenta de lo que estaba pasando en el pasillo a través del ojo espía. Dado que esta ciudad había sido infiltrada por las iglesias herejes, tal condición debería ser perfectamente normal. En el momento en que surgió la idea, de repente sintió que algo no estaba bien. ¿Pero por qué están celebrando un ritual en la casa de Tuk? ¿Sabían que la casa de Tuk estaba vacía? Con los acertijos surgiendo, Fernando identificó a la gente cuidadosamente y no encontró a Tuk, que intentó estudiar la fe. Furan había creado una imagen de Tuk con sus recuerdos para que le fuera más fácil encontrarla. Eso es extraño. ¿Están relacionados con la desaparición de Tuk? Fernando observó a esos creyentes con más atención. Mientras nos ganemos la gracia de Dios, disfrutaremos de la inmortalidad indolora en la muerte. El sacerdote de repente levantó la voz y la mano derecha. Después de que levantó la mano derecha, la docena de hombres y mujeres se levantaron del suelo y bailaron un baile extraño que Fernando nunca había visto antes. Sus posturas eran tan extrañas que no parecían preocuparse en absoluto por daños en las articulaciones o dolor. No es como un ritual religioso habitual. Fernando sabía un par de cosas sobre eso. ¿Son los creyentes del Dios de la muerte tan especiales? A medida que el baile se volvía más y más extraño, la atmósfera en el salón se volvió caótica. Todos se quitaron sus ropa y se arrastró ante el sacerdote. El sacerdote bajó la mano derecha, pero ahora había una daga afilada que emitía un brillo frío en ella. Fernando pensó que el sacerdote segaría la vida de los creyentes para complacer al Dios de la muerte, pero el sacerdote giró la mano derecha y se clavó la daga en su propio pecho. La sangre brotó de inmediato. ¿Eh? Fernando estaba completamente atónito. Conocía muchos rituales de sacrificio, pero ninguno de ellos requería el suicidio del anfitrión primero. La sangre goteaba sobre el suelo sucio. Un hombre en el suelo, como convocado por Dios, de repente extendió la lengua y lamió la sangre. Luego, con ruidos oscuros de su garganta, se abalanzó sobre el sacerdote, que se derrumbaba como un lobo, y mordió brutalmente el cuello del sacerdote, arrancando un grupo de carne y tragándolo rápidamente. El resto de seguidores también se volvieron locos. Saltaron sobre el sacerdote, mordieron su carne y la masticaron de la manera más reverencial. Fernando sintió náuseas incontrolables al ver la sangre, la piel y la carne rota en la boca de los creyentes. Había estudiado nigromancia antes, pero nunca antes había visto una escena tan desagradable. Se desperdició mucha sangre cuando compitieron locamente por la comida. Se reunió debajo del cadáver en un estanque. La sangre en el charco se vaporizó repentinamente, creando una neblina de sangre por todas partes. En la niebla de sangre, una cara se arrastraba locamente. El enrojecimiento se fijó al rostro con fuerza como si fuera un velo. Solo se podían ver las partes ascendentes, como los ojos, la nariz y la boca, lo que hacía que el rostro fuera increíblemente espeluznante. El hombre gritó con voz ronca. «¡Ayúdame!». Sobresaltado por la voz, Fernando se estremeció con fuerza, y la somnolencia que se produjo en algún momento abandonó su cuerpo. No fue hasta este momento que se dio cuenta de que el sacerdote todavía estaba rezando la oración y los creyentes aún estaban bailando en la bola de cristal. ¿Qué me pasó hace un momento?, Fernando se preguntó inconscientemente. Pronto se dio cuenta de que estaba afectado por ilusiones y entró en un sueño sin que él se diera cuenta. Miró a su alrededor con cautela y pensó para sí mismo. Es al menos un hechicero de rango superior, si no un archimago, quien me puso en un sueño a través de la escena anterior. ¿Qué quiere exactamente? Entonces, pensó en shock, ¿fue el archimago que creó el sueño el que gritó pidiendo ayuda?
¿Creó el sueño solo para enviar una llamada de socorro? Fernando no se apresuró a investigar a la docena de creyentes herejes. La persona que llamó pidió ayuda de tal manera que obviamente fue para evitar cierta vigilancia. Si actuara de forma imprudente, podría pasarle algo. ¿El hombre en problemas está enjaulado? No, si está enjaulado, su pérdida de fuerza no podría haberme afectado en absoluto a menos que esté por encima del legendario, en cuyo caso, quien lo enjaula es demasiado para mí. Si él es no enjaulado sino escondido en algún lugar de la ciudad, debe ser al menos un experto de nivel 9 quien ha puesto a un archimago en tales dificultades. El tipo puede estar cerca, ese método es obviamente hechicería. Entonces, ¿por qué no pide ayuda a la oficina de hechiceros, que puede llegar a alto? Tal vez la oficina de hechiceros sea monitoreada en secreto por el experto, o tal vez las personas en la oficina de hechiceros ha sido traicionada o reemplazada, entonces, el experto en la oscuridad permitirá que la gente abandone la ciudad de Kufurai y busque ayuda para el hechicero. Fernando negó con la cabeza con firmeza. No pudo suceder. Quizás sería capturado y asesinado mientras intentara salir de la ciudad. En este momento, los creyentes que bailaban y oraban disminuyeron su ritmo. El ritual de esta noche parecía haber llegado a su fin. Fernando miró la escena. Sus ojos desenfocados. De repente, un pensamiento cruzó por su mente. El chico necesitado está haciendo esto a propósito para que yo esté demasiado intimidado para dejar a Kufurai y solo pueda desaparecer como pliegue. Era muy inteligente y por eso se le ocurrieron muchas posibilidades. Vacilando, no sabía en cuál debía creer. Sin embargo, desde que recordó a Tuk, sacó el cuaderno y leyó los siguientes registros. El ritual aquí es demasiado extraño. Es muy diferente de lo que sé, cuanto más estudio la iglesia que se desarrolla en secreto en este lugar, más asustado estoy. ¿Qué son exactamente? No. ¿Por qué nunca he visto a nadie salir de la ciudad? ¿Por qué la gente que trae agua y comida regresa por la puerta y nunca entra a la ciudad? Necesito salir de aquí. Después del garabato hubo un vacío desesperado. ¿Todos saben que es imposible salir de la ciudad? Fernando estaba aún más perplejo. Dentro de la bola de cristal, los creyentes dejaron de orar y estaban listos para partir bajo las instrucciones del sacerdote. Con un eureka, Fernando parpadeó hacia el pasillo y gritó. ¿Quién eres? ¿Por qué estás invadiendo la casa de Tuk? Como estaba aquí por Tuk, tuvo que comportarse como si estuviera buscando a Tuk. Esa era la mejor manera de ganar más tiempo sin llamar la atención y sin tener dudas. El sacerdote, que era tan horrible como un monstruo, respondió solemne y honestamente. Tuk nos ha invitado. Tuk te invitó a venir aquí. Fernando estaba un poco aturdido, no esperaba tal respuesta. Con las credenciales que les dieron sus maestros, Furan y Antek volaron rápidamente hacia la ciudad de Kufurai. Bien, ¿de quién es el turno de vigilar el lugar ahora mismo? Antek no le prestó mucha atención antes. Furan pensó por un momento y dijo, Su Excelencia el Fuego Original. Capítulo 889 Rastreando la fuente. El cura, que parecía un monstruo cosido, miró a Fernando con sus ojos hundidos que no tenían pupilas. Ha ofrecido esta casa al gran dios. ¿Dónde está ahora? Fernando preguntó solemnemente, sintiendo que se estaba volviendo más y más extraño. ¿No estaba planeando tú que escapar de este lugar? ¿Cómo se convirtió de repente en el creyente de un dios maligno? ¿Había sido completamente retorcido por el sacerdote del dios maligno, o incluso por el mismo dios maligno, en un contribuyente desinteresado? El sacerdote parecía tan tranquilo como antes cuando dijo, está en el templo. Soy su amigo. Estoy aquí para él. Me gustaría que me trajeras a encontrarme con él en el templo. Fernando no había querido arriesgarse a ir al nido de aquellos creyentes cuyos comportamientos eran extraños, pero lógicamente hablando, estaba aquí por Tuk, y podría haber pedido ayuda a la oficina de los hechiceros en caso de algún peligro. Si no iba, era muy posible que el misterioso cazador notara alguna anomalía. Por supuesto, Fernando sabía muy bien en su corazón que esta ciudad podría no estar más bajo el control de hechiceros. Lo infirió basándose en el grito de ayuda. El sacerdote avanzó lentamente y esquivó a Fernando como si pudiera ver. Sígueme, hechicero paranoico. Sentirás la omnipotencia de Dios después de que llegues al templo. Sabrás que Tuk ha elegido un camino mejor con su corazón. ¿No me está deteniendo? Sin tiempo para pensar, Fernando salió de la villa con el cura. Ya era tarde en la noche. La luna plateada estaba brumosa y la oscuridad estaba por todas partes en la ciudad. Se podían ver pocas luces.
Siguiendo al sacerdote sin prisas, Fernando analizó todo. Un hechicero de alguna manera se convirtió en el creyente de un dios maligno después de dejar tales notas. Toda la ciudad ha sido bloqueada y alguien entrega agua y comida con regularidad. ¿Están los hechiceros haciendo algo en secreto basado en esta ciudad, o algunos creyentes del dios maligno se han infiltrado en Kufurai? ¿Y lo controló poco a poco? No fue difícil pensar en las dos posibilidades porque, después de todo, el lugar estaba en el territorio de los hechiceros. Estaba al lado de las iglesias de los otros dioses pero fuera del alcance de las criaturas oscuras, elfos, enanos o la santa verdad. La primera posibilidad también podría significar la cooperación con el dios maligno. Sopesó las dos posibilidades, esperando descubrir la situación y encontrar una forma de supervivencia. Basado en el hecho de que era un hechicero quien gritaba pidiendo ayuda, la segunda posibilidad parecía más probable. El sacerdote que iba a la cabeza caminó hasta la zona del mercado y abrió una de las tiendas. Se colocaron muchos artículos detrás de la puerta. No hubo nada especial. El sacerdote ciego pasó ágilmente por el lugar desordenado sin tropezar con nada. En el centro de la tienda, unas escaleras de piedra conducían al sótano, donde se filtraba una luz amarilla y brillante. Kufurai también tiene cámaras subterráneas. No es de extrañar que el archimago pueda esconderse y pedir ayuda. Fernando pensó para sí mismo. Luego, frunció el ceño y sintió las contradicciones. Como inferí antes, el misterioso cazador debe ser al menos un experto de nivel 9, o no podría haber forzado a un archimago que es capaz de ponerme en un sueño a quedarse aquí. Un experto investigará en secreto después de saber que su enemigo se esconde en la ciudad, o simplemente borraría la ciudad con su ataque más fuerte. Fernando creía que ninguno de los expertos de esta época tenía la amabilidad de preocuparse por la vida de otras personas. Ciertamente harían lo que fuera necesario para cumplir la misión lo antes posible en caso de que llegaran los refuerzos del enemigo. Entonces, ¿cómo pudo el experto haber decidido jugar al escondite con el archimago en Kufurai? ¿No tenía miedo de que una leyenda pasara por el lugar por accidente? Era obvio que el enfoque más efectivo era destruir la ciudad con ataques atronadores para que el archimago fuera expulsado o asesinado en su refugio. Independientemente de la protección bajo la que se encontrara, cuando llegara un ataque lo suficientemente poderoso como para destruir la ciudad, los efectos mágicos definitivamente se activarían y, como resultado, lo descubrirían. Había otra posibilidad, que era que el método de esconderse involucraba los profundos misterios del tiempo y espacio. Sin embargo, un archimago aparentemente era incapaz de eso. Si se hubiera formado de forma natural, podría haberse quedado en el refugio pacíficamente sin pedir ayuda a toda prisa. Más importante aún, este lugar no estaba cerca de Aalto. Pase lo que pase, siempre y cuando la oficina de los hechiceros fuera destruida desde el principio, nadie notaría nada malo en 10 minutos. Por lo tanto, no es que el misterioso cazador no quiera demoler la ciudad, pero sus ciertas preocupaciones le impiden elegir un enfoque tan radical. Se ve obligado a jugar al escondite con el archimago. Al inferir los pensamientos del enemigo de su acción, Fernando sintió cada vez más verdad. O el dios maligno en este lugar está más allá del nivel 9 y lo aterroriza, o es esto. Basándose en su especulación anterior, Fernando creía que ya había visto a través de la niebla. Si el dios maligno ha alcanzado el nivel de legendario, los hechiceros definitivamente estarían dispuestos a cooperar con él en tal situación siempre que él esté dispuesto a hacerlo. Se le dará un territorio para su predicación. No hay necesidad de estar así sigiloso en absoluto, además, algo les ha pasado a muchos brujos en este lugar. Aunque el enemigo pueda falsificar voces y correos, siempre hay lagunas irrecuperables, como la gente que entrega comida y agua pero no entra a la ciudad, y la fuente de la comida y agua, en una situación tan intensa, difícilmente puede escapar a la atención de los hechiceros en Aalto. Por lo tanto, este lugar solo puede ser un laboratorio secreto de las leyendas de Aalto. Solo ellos pueden separar una ciudad dentro de su territorio del mundo exterior sin causar ninguna sospecha. Solo ellos pueden movilizar un gran lote de comida sin llamar la atención. Es por eso que el misterioso cazador no destruyó la ciudad de inmediato, lo que habría atraído a las leyendas. La niebla que tenía ante él se dispersó gradualmente y la situación se manifestó ante los ojos de Fernando. Sin embargo, estaba aún más sorprendido después de descubrir la verdad. Estaban aquí. La voz vieja y rígida del cura resonó junto a los oídos de Fernando. Tembló y se despertó de sus pensamientos, solo para descubrir que había terminado de bajar las escaleras sin que él lo supiera.
Estaba de pie en medio de un templo que estaba completamente grabado con patrones de muerte. En el templo, muchas personas estaban orando de rodillas. Sus géneros y edades variaban. Pliegue. Ante su dios, la voz del sacerdote se volvió baja. Un hombre con una vieja chaqueta negra retrocedió hacia el cura y Fernando. No se puso de pie y simplemente se movió de rodillas. No fue hasta que dejó la misa de oración que finalmente se dio la vuelta y miró a Fernando. ¿Quién eres tú? Sus ojos estaban perdidos y sucios. Fernando identificó que era el verdadero Tuk. Dijo solemnemente. Estoy contratando a un grupo de hechiceros talentosos, y Furán te recomendó. Mencionó específicamente a Furán y ocultó la información sobre Olm, con la esperanza de que quien estuviera detrás pudiera tener miedo. Aunque era muy poco probable, valía la pena intentarlo. Jeje. Hechiceros talentosos, Tuk enfatizó hechiceros antes de decir pacíficamente. He entendido el verdadero significado de mi vida. Nunca más estudiaré la aburrida magia. Es así. Lo siento mucho. Fernando dio una respuesta educada y normal. De hecho, si alguien familiarizado con él estuviera aquí, se habrían dado cuenta de su extrañeza de inmediato. ¿Cómo podría el rugiente no escupir en el rostro de Tuk y arremeter contra la fe y Dios? En este momento, las mareas estaban subiendo en el corazón de Fernando, no por Tuk, sino porque había visto la verdad de todo. Este tema se puede dividir en dos partes. Al principio, los hechiceros estaban estudiando algo con este culto. Bloquearon la ciudad y prohibieron que todos se fueran con ese propósito. Luego, un archimago fue perseguido por alguien y se escondió en un refugio en la ciudad. Me metió en un sueño a través de un ritual y pidió mi ayuda. Entonces, el problema no puede ser más obvio ahora. Tanto el archimago como su cazador son ciertamente conscientes de las especialidades de este lugar. De lo contrario, alguien hubiera intentado destruir la ciudad, y los habría matado leyendas. Entonces, una ciudad que está bajo el control de hechiceros observaría a un archimago ser cazado sin hacer nada. A pesar de que el archimago sintió que los hechiceros en este lugar habían sido controlados por el misterioso cazador, podría haber causado problemas y atraer a la leyenda que vigilaba este lugar. Pero no hizo eso. Además, ¿se puede controlar tan fácilmente una base de investigación secreta de hechiceros, que ha bloqueado una ciudad con grandes recursos? Solo es posible si la leyenda que monitorea este lugar está del mismo lado que el misterioso cazador. O más bien, la leyenda puede ser el misterioso cazador. Es por eso que el archimago, que sintió que algo andaba mal en cierto canal, no pidió ayuda. Es por eso que lugares como la oficina de hechiceros se controlaban fácilmente, porque habían estado bajo control en primer lugar. La leyenda no ha recurrido a ningún enfoque poderoso probablemente porque muchas otras leyendas todavía están vigilando este lugar. No se atreve a causar demasiado ruido. Aunque no entendía la razón detrás de la situación, o si había estado involucrado en un conflicto interno, Fernando no tenía tiempo para pensar en eso en este momento. Solo sintió que su sangre se estaba congelando. ¿Tenía que desafiar a una leyenda ahora? No esperó a que Antek y Furán buscaran a sí mismo que había desaparecido, porque la leyenda definitivamente lo mataría antes que ellos. Después de todo, era la regla que muchas leyendas se inventaban juntas. Entrar a Kufurai estaba permitido, pero salir no. Tuka sintió y regresó al equipo de oración. Fernando agradeció mecánicamente al sacerdote y salió. ¿Cómo puedo salvarme? Fernando pensó mucho, pero no pudo encontrar la forma de escapar de una leyenda. Cuando caminaba por la calle bajo la fría luz de la luna, Fernando se sintió renovado y decidió considerar el problema desde la perspectiva del archimago enjaulado. Dado que el problema aquí tiene algo que ver con el supervisor legendario, fue un movimiento bastante arriesgado que el archimago me pusiera en un sueño. Además, no había ninguna pista en las notas de Tuk. Significa que me pidió mi ayuda porque creía que era esperanzador. No era una elección aleatoria o desesperada. Entonces, ¿dónde está exactamente la esperanza? ¿Es mi sabiduría, mis habilidades mágicas o algo más? Capítulo 890 Riesgo. Bajo la luz de la luna, Fernando caminó hacia la casa andrajosa de Tuk, tratando de considerar desde la perspectiva del archimago atrapado. En primer lugar, tiene que elegir a su salvador con cautela. Si pide la ayuda de un hechicero al azar en la ciudad, es muy probable que exponga sus rastros. Después de todo, no todo el mundo puede entender la situación real como yo puede. Un momento de descuido, y será descubierto por el misterioso cazador o la leyenda que lo supervisa. Fue algo que Fernando confirmó al principio.
Para el archimago atrapado, había pocas oportunidades de supervivencia. No podía permitirse desperdiciar ninguno de ellos. ¿Por qué me eligió a mí sobre Tuco o cualquier otro hechicero? ¿En qué soy diferente de ellos? Fernando creía que ciertamente tenía ventajas que podrían dejar escapar al archimago atrapado. Por eso el archimago lo eligió y entró en su sueño para pedir ayuda. Tenía la intención de conocer los avances específicos para decidir su plan de operación. Fernando estaba asustado y emocionado cuando se dio cuenta de que su oponente era una leyenda. Su cerebro estaba mucho más activo de lo habitual. Soy un hechicero de rango superior del séptimo círculo, y tú que es un hechicero de sexto círculo. La brecha no es enorme. No tengo ventajas obvias. Además, nunca usé ningún hechizo de rango superior en la ciudad de Kufurai. Ciertamente imposible para el archimago atrapado descubrir mis capacidades reales, lo que significa que mi fuerza no es la razón por la que me elige. Bueno, frente a un hechicero legendario, la fuerza del rango superior importa poco. Mi sabiduría. Soy de Olm. Incluso si el archimago atrapado me conoce, ciertamente no sabe si soy un pensador rápido. Para ser honesto, Fernando básicamente había adivinado quién era el archimago atrapado. Pocos archimagos del noveno círculo podían ponerlo en sueños después de haber sido gravemente heridos, y aún menos podían esconderse justo debajo de las narices de un hechicero legendario. Tampoco había muchos archimagos que fueran tan buenos soñando. Solo un archimago cumplía todas las condiciones, que era Stannis, el compañero de clase de Ante cuyo mundo cognitivo se había medio solidificado. Resultó que no estaba en alto. Tanto el momento como su fuerza comprobaron. No es extraño que Stannis haya oído hablar de mí antes por Antek. Sin embargo, esas historias ciertamente no son suficientes para que Stannis me elija por mi sabiduría. Este lugar está separado del mundo exterior. Mis conexiones con Antek y Furán también son inútiles. Fernando se quedó perplejo por un momento, incapaz de entender por qué Stannis le confió un asunto tan importante. Estoy usando el cinturón de transformación con el nombre de Nando. Él nunca me había visto antes y no podría haberme reconocido. Fernando recordó de repente que ahora era la señora Nando. Sin embargo, pronto se dio cuenta de la razón. Cuando estaba en la oficina de hechiceros, se había registrado para preguntar por el paradero de Tuk. Afirmó que era Nando de Olm, respaldado por Antek y Furán. Teniendo en cuenta la información, Stannis podría adivinar aproximadamente que él era Fernando según la descripción de Antek en el pasado, excepto que ahora era temporalmente una mujer. Después de todo, Antek tenía pocos amigos y casi ninguno de ellos era de Olm. En tal caso, puede estar escondido en algún lugar de la oficina de los hechiceros. El lugar más peligroso es el lugar más seguro. Bueno, eliminando la fuerza y la sabiduría, ¿qué factores me hacen más adecuado para ayudarlo a salir del problema? ¿La seducción? Fernando descartó la posibilidad sin pensarlo. Ni siquiera pudo conocer a la leyenda o al experto de nivel 9. ¿Cómo podría seducirlos? Además, con su fuerza, deben haber apreciado todas las bellezas del mundo. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Fernando caminaba de un lado a otro frente a la casa andrajosa, buscando la mayor diferencia entre él y otras personas, así como las cualidades por las que otras personas podrían describirlo y recordarlo. De repente, se detuvo con los ojos muy abiertos. Si yo fuera Antek, hubiera descrito a mi amigo Fernando como un hombre comadreja, impaciente, imprudente, mezquino e inaccesible que ruge como truenos cuando hace un berrinche. Las cualidades que no servían de nada disminuyeron, y la impaciencia apareció en la mente de Fernando. Quizás solo un hechicero impaciente e imprudente puede crear una oportunidad para que Stannis escape, o al menos eso cree. ¿Qué haría un hechicero impaciente e imprudente? Un hombre cobarde y cauteloso como tú que habría decidido escabullirse en silencio. Sus materiales y su cuaderno son solo distracciones para eliminar dudas. Un hechicero impaciente e imprudente no espera. Estallará inesperadamente. En tal caso, atraerá la atención del supervisor o activará los círculos mágicos de defensa, lo que le dará a Stannis una breve ventana. Bueno, ya que ha escapado aquí, el rey de la pesadilla debe ser una de las leyendas que están involucradas en la investigación. ¿Es posible que Stannis pueda acercarse al rey de la pesadilla durante la breve ventana? Por un momento, Fernando sintió que era Stannis. Era casi como si supieran lo que estaba en la mente del otro a pesar de que nunca se habían conocido antes. Sin embargo, en tal caso, es muy posible que desahoguen su furia sobre mí. Si hay algo mal con la leyenda supervisora, ciertamente puede matar a Stannis y escapar antes de que llegue el rey de la pesadilla.
¿Por qué confía en tomar el riesgo? Fernando no pudo averiguar la razón. Solo podía confiar en Stannis, quien lo sabría mejor que él. Si no me arriesgo, Antek y Furán me matarán para mantener la boca cerrada en el momento en que se acerquen, y no podré arriesgarme. Incluso si muero, tengo que morir mientras esté. Estoy tratando de irme. Fernando tomó una decisión. Luego, inhaló. Esa es realmente la elección de un hechicero impaciente e imprudente, era tan malo consigo mismo como con otras personas. Sin embargo, necesito observar mañana y ver si está prohibido salir de esta ciudad, en caso de que me engañen. Fernando no era alguien que creyera todo lo que decían los demás. Después de pasar la noche en la casa de Turk, Fernando fingió ir de turismo después del fracaso del reclutamiento. Como esperaba, nadie abandonó la ciudad en absoluto. Los carros que entregaban comida y agua se detendrían en la puerta de la ciudad. Después de confirmarlo, Fernando respiró hondo. Decidió atacar de inmediato cuando los supervisores y los cultistas pensaron que volvería y se prepararía. Pensilvania. Un relámpago plateado tan grueso como un brazo brilló en el cielo y golpeó la puerta de la ciudad, rompiendo la defensa mágica y salpicando el barro. Mientras tanto, el espacio antes de Fernando se retorció e innumerables runas se juntaron en una puerta deslumbrante y extraña. Fue la teletransportación del caos. En este momento, toda la ciudad brilló de repente. Los símbolos y patrones mágicos aparecieron y se amontonaron en círculos mágicos superpuestos. Justo cuando se activaron los círculos mágicos, grupos de niebla se elevaron desde la oficina de los hechiceros y se conectaron a los círculos mágicos. Inmediatamente, las estrellas se levantaron y toda la ciudad se volvió borrosa. Nadie podía ver más allá de 1 metro. Fernando se sintió tan somnoliento que se desmayó antes de ser teletransportado. Luchando por abrir los ojos, Fernando volvió a sentir su cuerpo. Justo cuando se alegró de estar vivo, una belleza hermosa y amigable apareció ante él. Furán, ¿estás aquí? Fernando la saludó inconscientemente, pero se dio cuenta de que algo andaba mal en el momento en que abrió la boca. ¿Por qué era la voz de un hombre? Furán era tan hermosa como una figura pintada cuando estaba callada, y era un gran contraste cuando hablaba. Ella se rió y sus ojos estaban fríos cuando dijo, ¿por qué? ¿Te sorprende que una chica se haya convertido en un hombre? Eres un pervertido. Te convertiste en una niña y me engañaste. Incluso te acostaste conmigo. Cuanto más hablaba, más enojada se ponía. Eso fue un error. Fernando sospechaba que Furán descubrió la función de su cinturón y lo anuló mientras dormía. Furán se rió entre dientes. No, no fue un error. Cuando Fernando la miró con curiosidad, ella dijo con una leve sonrisa. Le pedí al Señor del Abismo que te hiciera una modificación corporal. Será permanente e inamovible. Siempre serás una niña. Ten la seguridad. Te cuidaré bien. De ti. Deja de tontear. Fernando solo lo experimentó por curiosidad y nunca consideró una transición permanente. De inmediato rugió, tratando de detener a Furán. Duerme ahora. Siempre serás una niña después de que te despiertes. Furán se rió. Fernando intentó sostener su cuerpo, pero la escena ante sus ojos se rompió de repente. La oscuridad llegó y desapareció rápidamente. Antek. Mirando a su amigo perdido, se encontró en un dormitorio normal. Antek se rió entre dientes. ¿Tuviste una pesadilla hace un momento? Dime. Déjame analizar de qué se trata. ¿He sido físicamente transformado por el Señor del Abismo? Fernando tocó su cuerpo abruptamente, solo para descubrir que realmente era el de una niña. No, respondió Antek confundido. Al ver que el cinturón aún estaba allí, Fernando se sintió aliviado de inmediato. Justo ahora, soñé. Antek no pudo dejar de reír al escuchar la historia de Fernando. Ese era el miedo profundamente escondido en tu subconsciente. Para ser honesto, yo también le tengo miedo. Te robé lo antes posible porque temía que pudiera notar algo. Será mejor que regreses a Olm temprano. ¿Qué pasó? Fernando cambió el tema de nuevo al asunto. Antek se puso solemne. Esto es lo que sucedió. Stannis fue emboscado por Aurora Envoy, quien ocupó el 5.º lugar entre los vigilantes nocturnos, cuando estaba buscando materiales. Pagó un precio enorme para matar al enemigo, pero sintió que lo seguía otros enemigos. Así que, no teniendo el valor de regresar, se escondió en secreto en la ciudad de Kufurai. Sin embargo, cuando estaba a punto de pedir ayuda, descubrió accidentalmente que el archimago Prince, el estudiante más confiable del fuego original, se había unido en secreto a la iglesia y se había convertido en Brick Torch.
que ocupaba el sexto lugar entre los observadores nocturnos. Además, el fuego original estaba involucrado en un experimento y no podía distraerse, y Prince vigilaba toda la ciudad. Ya sabes lo que pasó después. Después de que te desmayaste, la transformación de los sueños que mi maestro desplegó en secreto se activó, lo que le permitió llegar a Kufurai y proteger a Stannis. El fuego original, que llegó más tarde, intentó capturar a Prince, pero llegó un paso más tarde. El tipo se hizo estallar e incluso su filacteria se hizo añicos. Fernando frunció el ceño. ¿Quieres decir que algo andaba mal con Prince en lugar del original Fire? Eso podría explicar por qué Stannis estaba dispuesto a correr el riesgo. Fin del capítulo.